Buenas noches, señoras y señores, desde el Parque de los Príncipes de París. Ahí están los capitanes de los dos equipos, Real Zaragoza y Arsenal. Miguel Pardeza junto a Tony Adams y el trío arbitral encabezado por el colegiado italiano Piero Ceccarini. 17.000 aficionados aragoneses siguiendo al Zaragoza en esta final de la Recopa. El Parque de los Príncipes lleno total y absoluto, un extraordinario ambiente, como es lógico, para una final europea. Van a ir saliendo de dos en dos los jugadores de los dos equipos. Ahí están Aguado del Real Zaragoza y David Seaman, el guardameta del Arsenal. A continuación está saliendo Higuera por parte del Real Zaragoza y Lee Dixon del Arsenal. Belsué por parte del Real Zaragoza y Nigel Winterburg por el Arsenal. Stephen Schwartz por el Arsenal, por el Zaragoza Jesús Solana. Najin por el Real Zaragoza y Andy Linigan por el Arsenal. Martin Keown por el Arsenal, Santiago Aragón por el Real Zaragoza. Gustavo Poyet por el Real Zaragoza, Ian Wright por el Arsenal. Andoni Cedrún por el Real Zaragoza y por el Arsenal, John Harson. Cáceres por el Real Zaragoza, Raymond Parlour por el Arsenal. Y finalmente Juan Schneider por el Real Zaragoza y Paul Merson por el Arsenal. Ahí están ya en el terreno de juego los 22 protagonistas en cuanto a jugadores de Real Zaragoza y Arsenal, con el trío arbitral, el señor Ceccarini, todo dispuesto para la gran final de la Recopa. París, ciudad que ama la novedad y la calidad, está deseando descubrir al Real Zaragoza, un equipo espectacular, organizado y animado en este Parque de los Príncipes por más de 17.000 aragoneses. Este Real Zaragoza, tercer clasificado en la Liga Española, es presentado con todos los honores en Francia como un cóctel de un gran equipo armonioso que tiene grandes virtudes que han ofrecido ya anteriormente equipos como el Milán de Sacchi, el Parma de Scala y el Barcelona de los mejores momentos de Johan Cruyff. Dirigido por el joven técnico Víctor Fernández, un gran admirador del juego de ataque espectacular, el Real Zaragoza, que ha reencontrado el lustre que tuvo a principios de los años 60 en la época de los Cinco Magníficos. Ahí está el equipo español, el equipo aragonés. Van a formar ahora los jugadores para los compañeros gráficos. Vamos a recordar la alineación del Real Zaragoza, formada finalmente por Andoni Cedrún. No se pudo recuperar Juanmi. Cedrún en la portería, Belsué, Cáceres, Aguado y Solana, que forman la línea defensiva. Aragón, Poyet, Najin en el medio campo, con Pardeza, Schneider e Higuera en la línea de ataque. Finalmente Víctor Fernández ha optado por dar entrada a los hombres que han llevado al Real Zaragoza a esta gran final. Ahí está la alineación del Arsenal: David Seaman, Dixon, Winterburg, Schwartz, Linigan, Adams, Keown, Wright, Harson, Merson y Parlour. Son los 11 hombres que han salido en el equipo titular del Arsenal, que presenta a todos sus mejores hombres, excepto a Wood, que está sancionado, el defensa central, que no ha podido participar en esta gran final, que ha sido cubierta su baja por Linigan. Así pues, prácticamente los dos entrenadores han podido contar con sus mejores jugadores. Vamos a ver una gran final, puesto que Arsenal y Zaragoza quieren entrar en la historia del fútbol europeo. Ahí tienen en el palco a Su Alteza Real la infanta Elena, junto a don Juan Antonio Samarán y al presidente de la UEFA, Lennart Johansson. La infanta Elena junto a su esposo Jaime de Marichalar han venido al Parque de los Príncipes a acompañar, como no, al Real Zaragoza en esta cita histórica con la historia del fútbol. Como les decía, el Zaragoza quiere entrar en la historia del fútbol europeo. Los españoles quieren ganar la Recopa y de esta manera unir sus nombres a Barcelona, que la ha ganado en 3 ocasiones, al Atlético de Madrid y al Valencia, que lo han conseguido en una, que ya han inscrito su nombre en la segunda competición europea. El Arsenal, lógicamente, también busca entrar en la historia, es el actual campeón, pero lo que ningún equipo ha conseguido en la historia de la Recopa
es ganar por 2 años consecutivos. El Arsenal ganó el pasado año en Copenhague la final al Parma italiano. Es el único equipo que en estos momentos está en condiciones de inscribir por 2 veces consecutivas su nombre como campeón. Esperemos que no, porque ahí enfrente está el Real Zaragoza, que después de haber ganado una Copa de Ferias, ahora intenta, insisto, inscribir su nombre en la Recopa. Va a comenzar el partido, 14 grados de temperatura en París, un ambiente extraordinario y esperemos que también un juego magnífico como corresponde al Real Zaragoza de esta temporada. Va a poner la pelota en juego el equipo inglés. Ahí está John Hartson junto al balón y atención al hombre que se le va a unir inmediatamente. Ian Wright, el jugador de 31 años, que ha conseguido un hecho histórico en la historia de la Recopa. Ha marcado en todos los partidos, en los 8 que ha jugado el Arsenal hasta llegar a la final. Atención pues a ese número 8, Ian Wright, que es el máximo goleador de la competición, con 9 goles en 8 partidos y, insisto, ha marcado en todos los partidos de la Recopa. Ha puesto la pelota en juego el Arsenal. Ahí está tocando ese primer balón Paul Merson hacia Wright. Ha cortado Cáceres y es Poyet el que ha retrasado para Belsué. Importantísimos los primeros minutos e importantísimo que el Zaragoza empiece a coger su sitio y a mover la pelota como ellos saben, que tengan el balón en su poder ante la presión que ejercen los ingleses como siempre desde los primeros minutos. Poyet, que se ha enfadado ahí con Wright por la entrada que le acaba de hacer, pero lo importante es esto, que el Zaragoza tenga el balón, vaya jugando como él sabe en estos primeros minutos del encuentro. Hay saque de banda favorable al Arsenal. Es Dixon el que juega ahora para Keown. El lanzamiento hacia Hartson, no llega Cáceres, Wright y Solana. Se llevó el balón Solana. Aragón el que ha sacado para Belsué. Van a presionar mucho ahí los ingleses, sobre todo en estos primeros instantes, intentando imponer y hacerse con el balón. Belsué, el balón lo ha recogido Parlour para Winterborn. Ha cortado Aguado. Aragón, juega Aragón para Higuera. Toca bien el Zaragoza, superior técnicamente al Arsenal. Higuera con el balón. Higuera con Poyet, Snyder y Pardeza. Le ha quitado el balón Schwarz, el internacional sueco. El lanzamiento busca a Wright. El balón va a ir directamente a Andoni Cedrún. El lanzamiento de Paul Merson se fue directamente cuando vemos ahí como Schwarz le quitó el balón a Higuera. Ha cortado Tony Adams, el capitán y defensa central del Arsenal. El balón se lo lleva Paul Merson para Dixon. Dixon, Solana se ha adelantado bien ahí a Hartson. Y es Pardeza, Najin. Está a esa entrada dura y la primera tarjeta del partido para John Hartson por esa entrada a Najin. La entrada por detrás a Najin de John Hartson. Ahí la vamos a ver. Observen cómo pisa el tendón de Aquiles de Najin. Afortunadamente creo que tenía tacos de goma la bota de John Hartson, porque si no le podía haber provocado una lesión a Najin, que va a tener que salir del terreno de juego, aunque sea por su propio pie. El árbitro dice que en la camilla tiene que salir del terreno de juego, aunque no es necesario que vaya en la camilla, pero se lo ha impuesto el árbitro a Najin, que parece que por la intención que él tenía no debe afortunadamente haber sufrido demasiado, y ahora va a pedir su vuelta al terreno de juego. Es Cáceres el que va a lanzar, busca a Poyet. El balón para Higuera, Snyder esperando, Higuera fuera. Buscó ese primer disparo a puerta al Zaragoza, minuto 3. Se le marchó arriba a Higuera. Está Najin discutiendo con Keown. Najin ha pasado 5 temporadas en el Tottenham Hotspur, en el equipo inglés. Se ha enfrentado en bastantes ocasiones a varios de los hombres que están ahora en el Arsenal. Está jugando el Arsenal con los dos puntas, Hartson y Wright. Ahí viene Hartson, es quien ha controlado ese balón. Deja Keown para Dixon. Ha cortado Najin, el saque de banda para el Arsenal. No debe amedrantarse el Zaragoza, sobre todo en estos primeros instantes en el que los ingleses han hecho algunas entradas un poco fuertes. Va a sacar Dixon. Dixon para Parlour, el joven jugador del Arsenal. Se le ha ido el balón a Dixon. Saque de banda para el Zaragoza. Va a recuperar Solana.
Najin el que ha despejado. Ahí están Adams y Snyder. Ha indicado falta de Snyder. El señor Ceccarini va a tener que luchar y mucho, pero no es un hombre que sea amedrante. Snyder ante los defensores, ante los dos gigantescos centrales, Tony Adams y Andy Linigan. Cuando Wright ha tocado ese primer balón, mal, directamente fuera, no podía llegar Ray Parlour, el jugador más joven de este equipo, de 22 años, un internacional sub-21 por Inglaterra. Va a sacar Cedrún. El lanzamiento de Cedrún, busca a Najim, que anticipó a Keon, Pardeza con el balón. Cayeron Dixon y Snyder. Aragón, ahí es importantísimo el control de la pelota, el toque que puede hacer el Zaragoza ante la mayor velocidad y presión de los ingleses. Es Najim quien ha enviado para Higuera y Dixon. Bien Higuera ahí ante Dixon. Pues muy bien ante Najim. Fenomenal Higuera ahí. Higuera para Poyet. Está en posición correcta Najim. 3 hombres a la espera del centro. Ha cortado Linigan. Finalmente sale con el balón Winterburg para el Arsenal. El lateral izquierdo que se había cambiado total y absolutamente de banda. Winterburg. Dixon. Encuentra también dificultades el Arsenal para salir. El balón le llega a Hartson. Wright abrió para Paul Merson. Paul Merson con el balón. Ha cerrado bien ahí el Zaragoza y es Aragón quien controla. Aguanta bien ahí Santi Aragón. Juega para Snyder, pero observen cómo van los jugadores ingleses a por la pelota. El Zaragoza debe intentar también. Cuando ha habido falta ahora de Aragón, no deben amedrantarse ante esas... ahí vemos de nuevo la jugada, la falta de Aragón a Parlour. Cuando es Dixon quien tiene la pelota. Teniendo cuidado por las tarjetas, como ahora lo ha pasado a Higuera. Y tarjeta amarilla para Higuera. El partido lo están endureciendo los ingleses y tendrá que tener cuidado el Zaragoza, medir, sin dejarse arrollar ni amedrantar, pero medir también sus fuerzas. Tarjeta amarilla para Higuera. Primer jugador del Real Zaragoza amonestado. Se adelantan Linigan y Adams, los dos centrales. Este es Stuart Houston, el nuevo entrenador del Arsenal desde el mes de febrero. Lanza Schwarz. Ha sacado bien ahí Poyet. Y ahora es Najin el que juega para Snyder. Con espacio el Zaragoza. Snyder con la pelota. Ha cortado Keon, que es el primer centrocampista que baja a hacer los relevos. Y es Paul Merson quien tiene el balón. Merson hacia Wright. Cáceres con ventaja. Ha enviado fuera de banda Cáceres. Saque de banda para el Arsenal. 7 minutos de juego. Empate a 0 en el marcador en el Parque de los Príncipes de París. Entre el Real Zaragoza y el Arsenal. Va a sacar el lateral Winterburg. Winterburg para Merson. Pardeza quien se ha hecho con el balón. Ha querido jugar hacia Poyet. De nuevo en poder de Pardeza la pelota. Belsué hacia Higuera. Ha cortado Linigan. Ha habido falta de Schwarz a Poyet, el centrocampista internacional sueco que llegó esta temporada procedente del Benfica. Quería irse Snyder, le agarró Dixon. El balón ha ido directamente a las manos del guardameta Seaman. Está quejándose Snyder al juego de línea y al árbitro. Que observen los placajes que le hacen las defensas del Arsenal. Parlour, el que ha retrasado para Winterburg. Merson para Schwarz. Schwarz juega con Dixon. Solana, el que entró en falta a Paul Merson. Ahí vemos de nuevo la jugada, ahí es donde tiene que tener cuidado el Zaragoza porque le podría haber costado una tarjeta a Solana. Ahí llegó tarde al balón y golpeó la pierna de apoyo de Paul Merson. Atención a las jugadas. Balón parado, está lejos para un lanzamiento directo que puede intentar Paul Merson, pero allí se ha adelantado Tony Adams y Andy Linigan.
los dos centrales en busca de ese balón que va a tocar Merson. Hacia Tony Adams, estuvo muy atento ahí Solana, envió la pelota a córner, el árbitro dice que no vale el saque. Ahí vemos el lanzamiento cómo se va atrás, arrastran Linigan a los defensas, se queda atrás Tony Adams, pero no valía ya este lanzamiento cuando había enviado a córner Solana. Es Paul Merson de nuevo, y observen cómo dejan ahí atrás. Ahora no ha llegado afortunadamente Linigan, tendrá que tener cuidado ahí con ese movimiento, estrategia del Arsenal, el Zaragoza, porque a veces Linigan, otras veces Adams o Keon se van hacia el punto de penalti, arrastran a los defensores y por detrás aparece el tercer hombre del Arsenal. 0-0 en el marcador, 10 minutos de juego en el Parque de los Príncipes entre Real Zaragoza y Arsenal. Snyder con Linigan. Winterburg ha cortado Belsué con Merson. Hay falta favorable al Zaragoza. Falta de Paul Merson, este jugador que se reincorporó al Arsenal el pasado mes de febrero después de una cura de desintoxicación y una sanción por consumo de cocaína. Va a sacar Belsué. Snyder, Higuera y Poyet en busca de ese balón. Ha despejado Keon. Wright y Aragón. Se lleva Wright. Deja para Merson. Se adelantó Parlour. Parlour perseguido por Aguado. O sea, no llega. Ahí saque de banda. Recupera el balón el Zaragoza. Ninguno de los dos equipos ha conseguido hasta el momento hacerse con el control del partido. Vamos a ver si vuelve a coger el balón el Zaragoza y se quita un poco de encima esta presión y esos marcajes que sobre todo los hombres del medio campo está haciendo los del Arsenal, y que empieza a jugar sin complejos el equipo español, olvidando que está frente a él el campeón de la Recopa. Dixon se ha adelantado ahí a Pardeza. Dixon hacia Wright. Belsué, retrasó bien Belsué para Cedrún. Schwartz. Tendrá que estar ahí atento Aragón en esa zona de medio campo y ahí es donde debe evitar la presión y tocar el Zaragoza. No perder ahí la pelota. La entrada y la patada de Dixon, que estaba ya picado con Najin, pero se levanta Najin. Vemos ahí. No es esta la falta que ha señalado el árbitro. Aquí no la hubo, sino la de Dixon a Najin. Solana juega para Najin. Cáceres. Cáceres de nuevo con Najin. Najin hacia Higuera. No llega a Higuera, el balón directamente a Seaman. Está Stuart Houston transmitiendo órdenes a Tony Adams, el capitán, todo un símbolo de este Arsenal, donde se inició desde infantil, cuando Aguado ha cortado ahí ante Harson. De nuevo Aguado. Schwartz para Dixon. Dixon abre para Parlour. Parlour y Solana. Logró centrar Parlour, ha cortado Aguado. Keon. Saltó bien y sacó ahí la pelota Poyet, pero está muy cerrado, muy atrás del Zaragoza. Robó bien ahí ahora Higuera. Atención, vamos a ver el contraataque. Importantísimo el contraataque. No debió. Envió muy largos. Ha ido Dixon. Dixon. Y ahí fuera de juego. Bien ahí ahora la defensa. Ojo a esos balones. Esos cortes de balones en la zona del medio campo. En un buen contraataque que tenía ahora el Zaragoza. Mientras Paul Merson está indicando que hay un hombre. Ahí vemos la posición de fuera de juego de Paul Merson, que indicó el juez de línea. Mientras Winterburg, este es Lee Dixon, un veterano ya de 31 años, un hombre que llegó a ser 21 veces internacionales con Inglaterra, este veterano lateral derecho del Arsenal, que ha jugado los 8 partidos de competición europea como titular. Va a ser atendido
Nigel Winterburg, otro veterano, 31 años. El Arsenal es un equipo que lo forman bastantes hombres ya muy curtidos en el fútbol. Repiten 5 hombres campeones el pasado año: Seaman, Dixon, Adams, Merson y Winterburg. Y la defensa formada por Dixon, 31 años, Linigan, 32, Winterburg, 31 y Tony Adams, 28. Van a retirar al lateral izquierdo Nigel Winterburg, que ha sido el único jugador que ha jugado completos los 8 partidos anteriores de la Recopa. Retiran a Nigel Winterburg. Va a quedar con 10 hombres de momento el Arsenal. Hasta ver si puede continuar Winterburg. Se va a cumplir en estos momentos el minuto 15 de partido. Sigue el 0-0 en el marcador entre el Real Zaragoza y el Arsenal. Ha cortado Dixon. El balón para Hartson. Poyet controla a Aragón. Aragón para Poyet. Juega Poyet hacia Snyder. Ha cortado Linigan. El balón lo controla ahora Belsué. Belsué y Wright. Belsué es quien ha retrasado para Aguado. Pardeza. Poyet. Ha cortado Schwartz. Cuando vuelve al terreno de juego Winterburg. Hay saque de banda para el Real Zaragoza. Higuera. Aragón para Pardeza. Busca el primer disparo a puerta. Pardeza se le fue alto. Lo mismo que a Higuera. Lo ha intentado 2 veces el Real Zaragoza en estos 16 minutos que llevamos de juego. Las 2 veces se le ha ido arriba. Primero a Higuera, ahora al capitán Miguel Pardeza. Va a sacar Seaman. Tampoco los ingleses han disparado sobre la portería de Cedrún. Seaman. Es Keown quien intenta y ha tocado ante Najim. Snyder. No pudo llegar Snyder ante Linigan. El balón de nuevo vuelve a Seaman. Ahí va ya el lanzamiento de Seaman. Busca a Hartson. Aguado es quien ha cortado. El balón para Dixon. Intenta Najim. No llega y saque de banda para el Arsenal. Va a sacar Dixon. Este es Martin Keown. Y Lee Dixon, el que va a intentar meter el balón hacia Linigan. Un balón largo, buscan siempre en estos saques los laterales del Arsenal. Ha cortado Solana, Schwartz, y es Cáceres el que ha despejado. Vuelve a recuperar el balón el Arsenal, que está poco a poco haciéndose con el dominio del encuentro. Parlour. Controló Parlour. Keown. Observen el juego una y otra vez. Schwartz. El zurdo Schwartz. Ha salido bien ahí Poyet. Está obligando a jugar muy atrás. Fenomenal ahora Belsué. Salió bien. La pelota no ha salido. Snyder para Pardeza. Juega Pardeza con Poyet. Tiene que arrancar desde muy atrás Poyet. Poyet intentó devolver de nuevo a Snyder. El balón para Seaman. Debe tranquilizarse un poco su juego. No bajar ritmo ni velocidad, pero sí el Zaragoza no debe intentar no perder el balón tan pronto. Wright, que le quedó atrás a Merson. Poyet, creo que este es uno de los problemas que está teniendo el Zaragoza, que Poyet tiene que irse muy atrás y le cuesta luego mucho salir. Y saque de banda para el Real Zaragoza. Van cambiando sus posiciones ahora para intentar descolocar a la defensa de 4 en línea del Arsenal, los hombres del Zaragoza. Higuera juega para Aragón. Cambia Aragón, pero ahí en los lanzamientos largos está perdiendo todos los balones de momento. No hay precisión por parte de los jugadores del Zaragoza. Y va a sacar de nuevo Seaman. Los dos equipos con 4 defensas en línea. Pero la batalla está de momento decantada en el medio campo, porque el Zaragoza está jugando con Aragón, Poyet y Najim, mientras que los ingleses tienen a Keown,
Parlour, Schwarz y Merson. Es decir, hay una ligera superioridad de un hombre en el medio campo, porque Pardeza e Higuera están jugando bastante adelantados con Snyder. Va a sacar Dixon. Está Poyet, que obligado a seguir a Paul Merson, está jugando muy atrás. Balón para el Arsenal de nuevo. Y va a sacar Dixon. Raymond Paylor. Mientras el árbitro dice que no es falta, sino saque de banda, lo que tiene que hacer Dixon. Juega para Parlour. Ante él ahora Aragón. Dixon. El envío de Dixon. Lo ha sacado una vez más Poyet. Higuera para Belsue. Keown se adelantó a Aragón. El balón para Parlour. El centro de Parlour. Hartson. Es Najim el que ha despejado y hubo falta de Keown. Falta de Keown a Najim. Ahí vamos a ver cuando saca la pelota Aguado. Y luego Keown le hace la falta a Najim. Es Cáceres el que envía hacia Snyder. Ha cortado Adams. Aragón y Parlour. Hay falta de Poyet. Hay muy poco juego de momento en estos 20 minutos que llevamos de partido. Sigue el 0-0 en el marcador. Partido muy intenso, bastante fuerte de momento. Cuando ha sacado ahí Aragón, Schwarz, Keown. Solana, vuelve el balón a Keown. Cortó Najim. Y el que disparó fue Parlour. El balón se lo lleva a Cáceres. Está muy solo Snyder ahí porque Higuera se ha ido a la banda derecha, Pardeza a la izquierda y los centrocampistas están prácticamente junto a los defensas. Tendrá que corregir algo eso el Zaragoza a lo largo del partido. Cuando Aguado ha saltado ahí con Wright. El balón para Schwarz. Todos los balones ahí en la zona del medio campo de momento están yendo para el Arsenal. Es Dixon. Dixon ha controlado y cortó Cáceres. El balón es para Najim. Najim, Snyder. Snyder y Schwarz, que le ha quitado la pelota en falta. Está Víctor Fernández indicando a Cáceres y a Aguado que echen la pelota al suelo. También a Aragón. Va a sacar Najim. Ha tocado Solana para Najim. Pardeza. Hubo falta a Pardeza de Linigan. Está Andy Linigan. Mientras Víctor Fernández, inquieto, sale una vez de su banquillo para transmitir órdenes a sus jugadores. Minuto 22 del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Es Najim quien va a sacar. Aguado, Poyet, Snyder dentro del área. Ahí va Najim. La jugada de estrategia la cortó Linigan. Despejó Tony Adam. Hay saque de banda para el Zaragoza. Saca Belsue. Pardeza. Pardeza, Aragón. Ven cómo ha presionado ahí Parlour para hacerse con el balón. Wright. Ha estado muy bien ahí Aguado para sacar ese balón perfecta y correctamente ante el peligrosísimo Wright. Saque de banda para el Zaragoza. Aunque iba él solo. Observen ahí cómo le quita perfectamente viniendo de atrás Aguado. Ahí. Llega perfectamente al balón. El central del Zaragoza va a sacar Belsue para Higuera. Aragón. Poyet. Se entretuvo ahí Poyet. Ha llegado Solana antes que Dixon. Juega Solana, Snyder. Ha sacado Adams. El balón para Keown. Parlour. Parlour. Y ha habido la zancadilla de Najim, que le puede costar una tarjeta. Se la perdona ahora el árbitro, porque Najim le hizo una zancadilla ahí muy clara cuando no tenía ninguna posibilidad de jugar el balón para cortar el contraataque del Arsenal. Juega Dixon. Dixon se retrasó para Schwarz. Se va de Najim. Juega Schwarz para Merson. Parlour.
centro de Parlour, Wright, y paró Cedrún la primera jugada de peligro del Arsenal, minuto 24. Este remate que vamos a ver de Wright a centro de Parlour, que paró sin ninguna dificultad Cedrún. Ahí saque de banda para el Real Zaragoza. 24 minutos del primer tiempo, sigue el 0-0 en el marcador. A sacar Belsué. Belsué para Poyet. Se ha quitado el balón Svart. En el medio campo del Arsenal se ha ido haciendo poquito a poco con el control del partido, y es ahí donde el Zaragoza, que ha arriesgado mucho Víctor Fernández, sacando prácticamente 3 puntas con Higuera, Sneijder y Pardeza, cuando es Formerson quien tiene el balón. Ha cortado muy bien Belsué. Sí, el riesgo que ha asumido el entrenador del Zaragoza jugando con un 4-3-3 le está haciendo perder el control del medio campo ante el 4-4-2 del Arsenal. Una superioridad de un hombre en el medio campo del Arsenal, que está sacando más provecho a los 3 que está teniendo el Zaragoza en punta. Poyet, el que ha sacado, y ahí solo está Sneijder, que no tiene ninguna opción de llegar a ese balón. Dixon, Winterburn para Formerson. Fuera de juego de Winterburn. Fuera de juego de Winterburn. El juez de línea indicó la posición antirreglamentaria de este hombre, el lateral izquierdo del Arsenal. Va a sacar Belsué. Ahí vemos la jugada. Un poquito. Estaba muy clara la posición que fuese antirreglamentaria del lateral del Arsenal, cuando es Schwartz, que se está prácticamente robando y haciéndose con todos los balones en la zona de medio campo. Poyet con Sneijder y Pardeza. Quiso devolverle una jugada que adivinó perfectamente y sin ningún problema Tony Adams. Parlour para Formerson. Ha caído Belsué. Atención, 3 contra 3. Muy bien ahí Cáceres. El balón directamente a Cedrún. Cayó Belsué cuando intentaba regresar a su posición, y eso dejó un 3 contra 3. Mientras Cedrún está indicando tranquilidad. Veremos cómo va a llegar Cáceres para arrebatar el balón a Formerson. Higuera, ahí están muy parados los hombres del Zaragoza. Observen cómo van, con qué velocidad, sobre todo Schwartz y Parlour, por esos balones. Controló Aguado para Solana. Creo que está jugando el Zaragoza bastante nervioso, no ha logrado asentarse. Ahí es donde Nagin, Aragón y Poyet deben intentarlo. Hacia Higuera, muy bien ahora el desmarque de Higuera. Está Sneijder en el centro. Higuera y Winterburn. Vamos a ver si puede salir de ahí el jugador del Zaragoza, que ha conseguido el primer córner del partido. Primer córner del partido favorable al Zaragoza. 27 minutos. Seguimos con el 0-0 en el marcador. Va a lanzar Higuera. Viene Aguado, Poyet, Sneijder, también Cáceres y Pardeza. Todos ellos dentro del área. Menos Wright, todo el Arsenal también. Cáceres, el balón para Poyet. Se le fue. Con una posición dificilísima en la que intentó ese remate Poyet. Un hombre que en la temporada 88 estuvo jugando en el Grenoble, aquí en segunda división en Francia. Todavía le recuerdan, aunque no fue en aquella época, no era un jugador tan brillante como ahora, pero sí estuvo una temporada jugando en el Grenoble en segunda división francesa. Siman. Ha tocado Harson. Y Cedrún es finalmente quien ha despejado. Deja Dixon que saca la pelota y saque de banda para el Arsenal. Lee Dixon juega para Schwartz. Este es Linigan. A punto Higuera de llegar a ese balón. Winterburn para Tony Adams. Schwartz, el hombre que busca ese primer balón por delante de los centrales, y envía a Tony Adams a Harson. Con él está Aguado. Ha controlado bien Aguado a John Harson, mientras Schwartz ha hecho ese cambio de juego
que despeja finalmente Najim ante Kion. Ahí vemos a Najim, el Zaragoza intentando por lo menos no cometer ningún error en defensa. Hay mucho partido para intentar buscar el gol. Va a sacar Dixon. Parlour le quitó el balón a Aragón. Najim. Y ahí está Snyder con Tony Adams. Ha hecho falta ahora Tony Adams a Snyder. Esa va a ser una batalla que va a tener que Snyder todo el partido. Siempre Tony Adams colocando su mano, intentando evitar el salto o un control tranquilo a Snyder. Cuando Belsué juega con Poyet. Higuera. El balón se lo lleva Aguado, Pardesa. Hay un poco de precipitación por parte del Zaragoza. No llega a jugar y a tocar el balón como en ellos es habitual. Están un poco acelerados ahí. Está más sentado el Arsenal, que es lo que está consiguiendo la ligera ventaja que tiene de momento. Wright ante el Cáceres. Wright lo ha sacado muy bien ahí el balón. Solana a córner porque llegaba Martin Keown. Ahí vemos de nuevo la jugada, la velocidad de Wright, y ha enviado Solana a córner porque llegaba Martin Keown. Ahí lo vemos de espaldas. Es el primer córner para el Arsenal y su jugada más peligrosa a los 30 minutos de juego con el 0-0 en el marcador. Va a lanzar Paul Merson. Todo el Zaragoza menos Pardesa dentro de su área. Ahí va buscando a Linigan. El balón para Cedrún. Lo remató Hartson. Y Cedrún se hizo con la pelota. Ahí vemos la lucha terrible en las áreas por desequilibrar en los saltos, por impedir un remate limpio que en hombres de uno y otro equipo puede significar un gol. Ha cortado Aguado. Dixon. De nuevo Aguado. Aragón. Belsué. El Zaragoza es el que tiene que echar el balón al suelo, pero ahí tienen que empezar a moverse un poquito más y a tocar el balón. A mover, a obligar a moverse más a los centrocampistas del Arsenal y no hacer tanta jugada individual. Lo está intentando ahora Snyder. Eso va a cansar mucho al Zaragoza. Pardesa. La zancadilla de Paul Merson le va a costar. Vamos a ver si la tarjeta. El árbitro ha mostrado 2, pero luego se ha parado. No, se la perdona. No. Finalmente se la saca la tarjeta a Paul Merson, el segundo jugador amonestado del Arsenal. Y atención, es una buena distancia, un poquito larga, pero Najim, Aragón e Higuera están preparados para el lanzamiento. El árbitro les indica que no deben lanzar ni pueden lanzar hasta que él pite. Parece que va a ser Najim o una jugada de estrategia que puede hacer el Zaragoza. Belsué muy abierto a la banda derecha, Solana a la izquierda. Vamos a ver qué hace Najim. Ahí va Najim al lanzamiento, directo fuera. Le ha ido muy arriba el lanzamiento a Najim. Es lo que más está pecando el Zaragoza hasta el momento, falta de precisión, tanto en los pases como en los disparos. Digamos que como novato y como aspirante está esperando al campeón un poco, y es importante que sigan haciendo las cosas bien en el aspecto defensivo y esperar al momento en que pueda intentar el control del juego y del balón. Najim ha tocado muy bien ahora a la Pardesa. Poyet, Higuera de nuevo, y ahora fue Parlour el que envió fuera de banda. Enseguida Schwartz y Parlour como Keown intentan cortar los ataques del Zaragoza. Belsué, Pardesa, Aragón. Tiene que empezar a jugar Aragón un poquito más. Belsué hacia Poyet. El remate de Poyet a córner. Muy bien ahí Poyet. Y también Linigan, que cortó el remate. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada, el centro de Belsué. Y ahí Poyet intentando adelantarse a Linigan.
Es el segundo córner para el Real Zaragoza. Va a lanzar Aragón. Los 17.000 aficionados aragoneses que están aquí animando al Zaragoza cuando realiza esta jugada de aproximación a la portería de Seaman. El disparo de Higuera fuera. Por segunda vez lo intentó Higuera. Por segunda vez se le fue desviado. Ahí vemos de nuevo cuando va a sacar Seaman. David Seaman, que está haciendo una espléndida temporada el guardameta del Chelsea. Nada más y nada menos que 3 penaltis en la semifinal contra Sampdoria. A controlar ahí Belsué. Ahí es donde poco a poco tiene que ir haciéndose dueño el Zaragoza. Bajado y baja un poco la presión el Arsenal, y si ellos van cogiendo el sitio y los movimientos. Higuera se demostró muy bien Poyet, un poquito fuerte. Las llegadas de Poyet, lo que pasa es que está haciendo un esfuerzo físico tremendo Poyet, porque está jugando muy retrasado, está arrancando desde muy atrás, intentando cerrar a Paul Merson. Entonces, cada subida de Poyet son 80-90 metros. Eso desgasta muchísimo cuando es Belsué quien tiene el balón. Hacia Pardeza, va a controlar Tony Adams. Tony Adams para Winterburn. El balón le llega a Wright. Estuvo rápido y atento Aguado. Muy bien Aguado ahí, no dejando controlar al peligroso Ian Wright. Va a sacar, lo ha hecho ya Winterburn. De nuevo el balón en su poder. Juega para Parlour. Fuera. Se paseó el balón por delante de Hartson y de Cedrún. Ahí está Hartson, 20 años, un jugador fichado la pasada temporada, este es su primer año, del Luton. Ha sido ya 2 veces internacional con Gales. El número 9 del Arsenal. Acá ya Cedrún. Estamos en el minuto 36 del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador, cuando Dixon no ha podido evitar que la pelota salga favorable al Zaragoza. Ahí va Snyder con Linigan. Cargó correctamente Linigan. Ninguno de los dos jugadores tenía la pelota controlada. Y ahora también controla sin ningún problema Aguado. Muy largo ahí. Eso es algo que normalmente no suele hacer el Zaragoza, esas imprecisiones. Poyet, Pardeza para Aragón. Están fuera de juego Higuera. Arrancó fuera de juego. Estaban Higuera y Snyder. Y no estaba de acuerdo Higuera con el juez de línea, pero observen, estaba allí Winterburn. El juez de línea inmediatamente levantó la posición indicando que Higuera estaba por detrás del lateral Winterburn. Acá ya Seaman. Ahí está Stuart Houston, el entrenador del Arsenal, dirigiéndose constantemente a sus hombres, lo mismo que hace Víctor Fernández. Va a sacar Cedrún. Todos los jugadores prácticamente concentrados en el círculo central. Ahí están Tony Adams, el central, buscando los saques. Lo mismo que Linigan y Keown. Los 3 hombres que van muy bien de cabeza son los que van a buscar el saque. Ahí va Tony Adams, siempre con el brazo por encima de los hombros de Snyder. Hay falta de Snyder a Schwartz. Ahí vemos la jugada. Va a sacar Dixon. No, deja para que lo haga Schwartz. No, vamos a ver si por ejemplo Schwartz, que es el que mejor toca la pelota, la puede poner, o lo va a hacer Tony Adams. Que le está diciendo a Keown que baje porque se va a Linigan. Está diciendo que baje a Martin Keown porque se va a Linigan. El balón busca a Hartson y Cedrún. Pues da un empujón ahí Solana absurdo, que le voy a dar costado una tarjeta a Wright, porque Wright le había empujado antes, pero eso no es motivo. Ahí vean Solana, ahí recibe un empujón de Wright cuando va por el balón, pero eso no es para que luego él se lo devuelva. Cuando Parlour se había llevado ese balón, ha cortado a Aguado.
Merson para Winterburg. De nuevo Aguado. Está siendo el mejor hombre en defensa del Real Zaragoza hasta el momento. Xavi Aguado, este hombre que vemos en imagen. Y va a sacar desde la banda Nigel Winterburg. 39 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador en París, en el Parque de los Príncipes, con el Real Zaragoza en la final de la Recopa. Winterburg, Paul Merson. Merson para Dixon. Dixon e Higuera. Schwartz. Grandísimo jugador este sueco que llegó esta temporada procedente del Benfica. Sneijder. Ojo, porque observen cómo van rapidísimos. Llegaban 3 hombres. Muy bien Belsué. Atención a la llegada de Belsué. Belsué fuera de juego de Pardeza. El juego de línea ha indicado la posición antirreglamentaria de Pardeza. Tardó ahí observen. Estaba en fuera de juego. Ahí tardó un poquito Belsué en decidirse a pasar el balón a Pardeza. Y el juez de línea indicó la posición antirreglamentaria del capitán del Real Zaragoza. Interceptó bien ahí Belsué ese balón. Kion con Poyet. Ha sacado Aragón para Belsué. Vamos a ver si puede aprovechar que no le sigue Merson. Ahora sí lo está haciendo Belsué. Y además le quita un poco trabajo a Poyet en ese sentido. Pardeza. Vamos a ver si deja los nervios el Zaragoza y rompe a jugar. Najim y Martin Kion. Najim para Higuera. Muy difícil era que llegase Najim a ese balón y estaban en fuera de juego. Yo creo que también Pardeza ahora, en la parte central. Ahí observen a Pardeza, sí. Estaba de nuevo fuera de juego. Merson, error que aprovecha Solana. Aragón para Higuera. Alex Belsué con Pardeza en la banda derecha. Continúa Higuera, juega con Belsué. Y ahí ya vienen los problemas, sobre todo el fuera de juego. Tiene que venir Najim de atrás con el Kion. Pareja que no se están abandonando en ningún momento uno a otro. La volea de Poyet sin ningún problema para Seaman. 42 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. El envío de Seaman. Busca Wright ahora. Saltó con el Solana. Kion y Najim. Spar. El rey de los balones ahí en la zona del medio campo. Tony Adams. No necesitó hacerle falta a Pardeza, pero está tan acostumbrado a poner el brazo que incluso a Pardeza se lo ha puesto. Ahí lo tiene. Tony Adams mide más de 1,90. Pero está el hábito ya en cuanto a las formas de ir a buscar ese tipo de balón. Pero no encontrar resistencia por parte de Pardeza le hizo falta. Ahí está Víctor Fernández, imagino, esperando llegar al descanso. Para un equipo novato en estas lides como el Zaragoza es importante que en el primer tiempo haya mantenido bien el tipo y lo ha hecho en el aspecto defensivo. Ahora debe empezar allá a corregir otro tipo de cosas para buscar la victoria. Tony Adams, el que ha retrasado para Seaman. Saca Seaman hacia Wright. Cortó Solana. Saque de banda para el Arsenal. Está diciendo ahora Víctor Fernández a Higuera que se retrase. Va a sacar Dixon. Wright. De nuevo Solana, el que ha enviado fuera de banda. 44 minutos. Estamos en el último minuto del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Dixon. Muy bien ahí Cáceres. Anticipándose a Wright. Najim. Higuera. Vamos a ver si organiza un buen contraataque el Zaragoza. El balón para Sneijder. Sneijder busca el disparo fuera. El disparo más peligroso del Zaragoza a los 44 minutos. Sneijder no tenía otra opción, no llegaba nadie con él, aprovechó el error de Winterburg
Observen cómo no llegaba ningún hombre del Zaragoza, de ahí que buscó un disparo cruzado con muy buena intención, buena dirección, pero ligerísimamente desviado. Va a lanzar a Seaman cuando se cumple en estos momentos el minuto 45. Y esta jugada de Snyder ha levantado de nuevo los ánimos de los seguidores del Real Zaragoza. Vamos a ver si estas acciones también les dan confianza que necesitan los jugadores. Ahí yo creo que se ha dejado caer un poco Dixon. Ha hecho un poco de teatro, aunque viendo venir a Najin, al que le están provocando los jugadores del Arsenal, está en el suelo, creo que es Martin Keown. Ahí vemos, queda en el suelo efectivamente Martin Keown, en ese salto con Poyet. Vaya, cómo ha quedado Martin Keown, impresionante. El golpe, creo que puede ser en una ceja o en un pómulo, en la nariz, tal vez. Y esperemos que sea, sobre todo, impresionante por la sangre, nada más. No creo que sea, esperemos que no sea nada grave. Vamos a ver de nuevo el salto. Ahí entre Poyet y Martin Keown. Bueno, se da con su propio compañero. Y Poyet no hace absolutamente nada, es su propio compañero, creo que ha sido Schwartz el que le ha roto la nariz, el tabique nasal. Digo, cómo sangra ahí ya. Sí, se ve en esta cámara, efectivamente, está el compañero Parlour, el que ha saltado con él. Entre ellos dos, salta, parece decir, también se va Parlour, se tienen que ir los dos, están los dos sangrando, y sangrando no puede haber ningún jugador en el terreno de juego. Está prohibido total y absolutamente, así que queda con 9 hombres. Queda poco tiempo, prácticamente nada. Bueno, está ya minuto 47. Imaginamos que va a pitar inmediatamente el señor Ceccarini, porque no ha habido muchas pérdidas, o apenas ha habido pérdidas de tiempo. Pero, efectivamente, Stuart Houston está diciendo al cuarto árbitro, sí, Parlour puede volver. Van a ser 10, por lo tanto, han quitado hasta las botas que las han dejado en el terreno de juego a Martin Keown. Y va a sacar a Dixon. Ha enviado el balón directamente fuera. El Arsenal, lógicamente, intentando ahora que el árbitro pite cuanto antes el final de la primera parte, porque, insisto, el entrenador Stuart Houston no va a hacer el cambio hasta el comienzo del segundo tiempo, y difícilmente, creo yo, van a poder recuperar a Martin Keown, que es posible. Ahora, final de la primera parte. Empate a 0 en el marcador. Bueno, yo creo que el Zaragoza puede sentirse satisfecho en lo que ha hecho hasta el momento. Sobre todo ha hecho un buen trabajo en defensa. Puede sentirse satisfecho porque para un novato que está jugando frente a un campeón debe salir con precauciones, como ha hecho el Zaragoza. Pero lo que sí es necesario es que a partir de ahora, sobre todo en la segunda parte, viendo ya cómo se ha desarrollado estos primeros 45 minutos, debe intentar buscar su juego de ataque, debe intentar buscar el camino del gol, que apenas lo ha encontrado con 2 disparos de Higuera que se han ido lejos, otro de Poyet que se ha ido lejos, y sí el más peligroso de Snyder en el minuto 44, ya prácticamente cuando estaba terminando el primer tiempo. Ahí tienen prácticamente las intenciones y las estadísticas de cada uno de los equipos. Al 50% posesión del balón, y vamos a confiar y a esperar del Real Zaragoza. Ahí están sus seguidores, lógicamente ellos siguen celebrando lo que es un gran éxito, un enorme éxito, estar jugando la final. El Zaragoza ahora en la segunda parte es cuando debe, y seguro lo que estamos, que va a intentar hacerse con la victoria. Esperamos que todos ustedes, a través de la transmisión que está haciendo Televisión Española desde el Parque de los Príncipes de París, también lo estén disfrutando, sobre todo en Aragón, y vamos a emplazarles para el comienzo de la segunda parte. Seguimos con el Zaragoza, seguimos confiando en el Zaragoza, un Zaragoza que ha cumplido muy bien en el aspecto defensivo en la primera parte. Tendrá que empezar a sacar su juego de medio campo y de ataque, el que le ha llevado hasta esta final, para conseguir el triunfo, nada más y nada menos que frente al campeón, frente al Arsenal. Nada más, señoras y señores, les emplazamos y les esperamos al comienzo del segundo tiempo desde el Parque de los Príncipes de París. Que a lo mejor la sangre es lo que ha creado esa imagen tremenda con la que se retiró, pero efectivamente ahí hay un hombre nuevo en el
Arsenal, David Hillier, un centrocampista con el dorsal número 13, que va a salir seguro en lugar de Martin Keown. Ha salido Parlour. De momento hay 10 hombres, falta uno en el Arsenal. Vamos, antes de que comience, si nos da tiempo, este segundo tiempo al terreno de juego. José Antonio Ciria. Fernández, el Zaragoza ha controlado el juego perfectamente en defensa, pero todavía no puede engarzar ese juego preciosista en el medio campo. Bueno, nos falta un poco más de precisión en el último pase. En los otros sectores del campo lo estamos realizando francamente bien. Vamos a ver si estamos un poquito más tranquilos y más serenos en esa última acción y crearemos más ocasiones de gol. ¿Va a haber algún cambio táctico durante esta segunda mitad? No, seguimos igual. Gracias y mucha suerte, Víctor. Bien, pues ahí están las palabras de Víctor Fernández, el Zaragoza, preparado para el asalto de la Recopa en esta segunda parte que va a comenzar en el Parque de los Príncipes de París. Sneijder, Higuera junto al balón. David Hillier es el centrocampista que ha salido al terreno de juego. Es un jugador muy Hola, 1-2, a Martin Keown. Es un jugador muy diferente a Martin Keown. Acaba de comenzar la segunda parte. Es un jugador más menudo, más rápido. No es un hombre fuerte en el juego aéreo como es Keown. Cuando Poyet intentaba eso, ese es Hillier, ese que acaba de tocar el balón hacia Wright. Aguado. Bien, rectificó Aguado ahí en esa jugada. Y Belsué, pero observen cómo van rapidísimos a interceptar, van rapidísimos a por los balones. Eso es también lo que debe hacer el Zaragoza. Ven cómo aparecía rapidísimo ahí Parlour en busca de ese balón. La velocidad es una de las virtudes más importantes del fútbol inglés, y un genuino representante de ese fútbol es el Arsenal. Va a sacar Belsué. David Hillier es un jugador de 25 años que fue internacional con sub-21 de Inglaterra en su momento, cuando juega Dixon ante el Najim. Dixon y Najim frente a frente. También llegaba ahora Aragón ante Hillier y le ha ganado ahí la posición a Belsué, que ha estado muy rápido y bien ante Hartson. Se había colocado detrás de los centrales Hartson, detrás de Aguado y Cáceres. Cuando va a haber un nuevo cambio, se va el lateral izquierdo Winterburn lesionado y entra Morrow, Steve Morrow. Steve Morrow con el número 12 entra por Winterburn. Así pues, los dos cambios se ha visto obligado a hacerlos Stuart Houston al comenzar la segunda parte en el Arsenal. Steve Morrow es un jugador de 24 años que ha sido 16 veces internacional con Irlanda del Norte. Es el hombre que acaba de entrar en el lateral izquierdo. Despejó Dixon. Aguado una vez más ante Hartson, el galés. Y ahí ha mandado Víctor Fernández a sus jugadores de campo, Óscar, García San Juan, Geli y Loreto, los que tienen el banquillo, a calentar. Higuera ha querido jugar para Sneijder, ha cortado Adams, el balón para Pardeza y ahora está con más decisión el Zaragoza. Higuera se ha entretenido un poquito ahí ante Linigan y finalmente Seaman se ha hecho con el balón. 2 minutos del segundo tiempo. Parece que ya vamos a empezar a ver el Zaragoza. Al Zaragoza que juega en ataque. De nuevo se ha hecho con el balón ahora Solana. Debe intentar empezar a imponerse ahora. Aragón. Higuera ahí tocando el Zaragoza. Solana para Poyet. Le fue un poquito el balón a Poyet. Belsué. Ahí esta falta de precisión le está creando problemas al Real Zaragoza. Queja a Poyet, a Belsué. No, son cosas que ocurren cuando se juega una final europea. Linigan para Dixon. Dixon, Wright, Aragón, adelantado bien ahí a Hillier. Poyet. Se adelantó Tony Adams a Sneijder. Es muy difícil esos pases desde tan lejos.
porque marcan muy encima, son rápidos los defensas del Arsenal. Parlour, ante el Najim. Dixon, aprovecha Solana bien el error de Hartson, que lleva el balón a Aragón. Tienen que salir de muy atrás, más atrás de lo que en ellos es habitual los centrocampistas de Zaragoza, sobre todo Aragón y Poyet. Muy bien ahí ahora Pardeza, Higuera tocando el Zaragoza, continúa Pardeza y hay falta de Tony Adams a Pardeza. Ahí vemos la acción entre Pardeza y Adams. Ahí cae Pardeza y es una buena posición para un disparo directo. Está Víctor Fernández diciendo a Solana y a Cáceres, sobre todo a Solana, que no se adelante más, aunque se mete todo el Arsenal en su portería. Aragón preparado para el disparo. Aragón, Najim, también está Cáceres. Puede ser un buen sitio para el disparo de Santi Aragón. Atención al lanzamiento. Vamos a ver. Ahí va Aragón. El disparo de Aragón. Se ha ido, golpeó en Merson. Hay saque de banda para el Real Zaragoza. A sacar Belsué. Pardeza. Está entrando en juego el capitán del Zaragoza. Muy bien ahí ante Schwartz. Y el disparo de Pardeza que desvía Siman. Importantísimo que Pardeza empiece a jugar en este equipo. A los 5 minutos de este disparo de Pardeza. Ahí vamos a ver el túnel que le hizo a Schwartz. Y el disparo ahí que desvió Siman. Está el Zaragoza atacando hacia el fondo donde se encuentran sus seguidores. Va a atacar Siman. Intentando aprovechar el repliegue del Zaragoza. Poyet, un esfuerzo enorme el que está haciendo. Un trabajo impresionante en el medio campo, pero sobre todo hoy en las zonas defensivas, en las que él no se suele mover habitualmente. No va a llegar Snyder, lo ha hecho antes Siman. El tener que perseguir a Paul Merson le está obligando a un tremendo esfuerzo a Poyet. Va a sacar Belsué. El banquillo del Arsenal. Va a sacar ya Belsué. Belsué juega con Cáceres. Cáceres para Solana. Ahora solo sube a presionar a Hartson. Pardeza y Schwartz siempre robando, buscando esos balones en la zona del medio campo. Trabajo impresionante el del sueco. Poyet. Ahí tienen que empezar a tocar. Allá lo está haciendo el Zaragoza. Higuera. Buscó el disparo, desviado se le fue a Higuera. Pero, insisto, es un buen síntoma, unas buenas formas las que está exhibiendo el Zaragoza en este comienzo del segundo tiempo. Va a sacar Siman. Ahora Belsué se aproxima más en los marcajes a Paul Merson. Y ahí Poyet puede ir a los saques, a la zona central del campo. Dixon, el que ha tocado. Hillier y Najim, Higuera. Dixon y Najim. Ahí hay que ir con decisión, como van los ingleses a por la pelota. Cáceres. Barlow, Merson están fuera de juego. Wright. Fuera de juego de Ian Wright. El hombre más peligroso. Apenas ha tenido un par de momentos en los que ha tenido la pelota. Bueno, ha levantado la bandera por de línea. Yo creo que arrancó Snyder en posición correcta. Ya estaba dirigiendo Snyder al juez de línea. Cuando es Hartson, la ha cortado Cáceres. Está muy bien Cáceres en este comienzo del segundo tiempo. Lo mismo que Aguado estuvo toda la primera parte. Pardeza, Najim para Poyet. La subida de Poyet son 80 metros. El disparo de Poyet golpeó en Tony Adams. Y ya no les siguen tanto los centrocampistas, de ahí que Schwartz
haya venido a echarle una bronca tremenda a Parlour por haber dejado solo ahí a Poyet. Aquí cuando no aprietan todos, quedan esos espacios. Se ha venido a recriminar a Aragón. Continúa Aragón con la pelota. Aragón para Poyet. De nuevo muy bien para Aragón. Y Schwarz. Impresionante el sueco, el partido que está haciendo. Hay saque de banda para el Zaragoza, que está llevando el dominio y la iniciativa del partido en esta segunda parte. Higuera, de nuevo Belsué. El balón hacia Poyet y sacado Linigan. Llegaba muy bien Poyet por detrás de Snyder. Cáceres. De nuevo Linigan. Solana. Solana para Najim. De nuevo Solana. Najim, el que envía hacia Higuera. Toca muy bien Higuera para Pardeza. Se adelantó Paul Merson. Saque de banda para el Real Zaragoza, que está empezando a dominar en la final ante el Arsenal. Higuera, Belsué. Muy bien hacia Snyder, sale Siman. Tiene que dejar Snyder que saque Siman. Aguado ahí ante Wright, el balón para Solana. Pedrún, esquina despejado. Dixon. No estaba saliendo, era fuera de juego posicional. Ha levantado el juez de línea el banderín, no de este hombre de Wright, sino de Hartson. Pero era un fuera de juego posicional. De nuevo vuelve Stuart Houston a dirigirse a Tony Adams, al capitán. Y ahí va Snyder con Morrow, que ha enviado fuera de banda. A Belsué para hacer el saque. Y ahora los que mantienen el ambiente son los seguidores de Zaragoza. A punto Snyder. La posición era correcta. No llegó a tocar más que ligerísimamente. Que bien le envía el balón ahí Pardeza. Y apenas llega a tocar con la punta de su bota Snyder. Ahí lo vemos una vez más. Mejor con la parte exterior de su bota. Llega a tocar ligerísimamente Snyder. Cáceres con Hartson. Durísimo el galés, el delantero centro del Arsenal. Merson. Afortunadamente para el Zaragoza, esta segunda parte apenas ha entrado en juego. Un gran esfuerzo físico en el primer tiempo, Merson, que tal vez está pagando ahora. Siman. No quiere ir Snyder hasta allí a presionar. Y ahí están de nuevo Cáceres y Hartson. Higuera. Y cómo no, Schwarz. Siempre cerca del balón. Muy bien Belsué para Poyet. Pardeza, estaban fuera de juego Snyder. Muy bien lo vio Pardeza. Belsué, Snyder, que deja para Higuera. Ha parado Siman, Higuera de nuevo. Fuera. ¡Qué jugada acaba de hacer el Zaragoza! ¡Qué ocasión a los 12 minutos! ¡Qué bien! Pardeza, Belsué, Snyder e Higuera. Ahí está de nuevo la jugada. ¡Qué bien Snyder! Le deja ahí a Higuera, que ha tenido el gol. Primero en el remate con el pie y después un poco más complicado con el remate de cabeza. A los 12 minutos ha tenido ahí el gol el Zaragoza. Poco a poco va llegando, preciosa la jugada. Aunque podía, el juez de línea dio por buena la posición de Belsué, que era la más dudosa. Y ahí está de nuevo el Zaragoza en ataque. Snyder está buscando el triunfo. El Zaragoza desde que comenzó este segundo tiempo. Va a dejar Higuera que saque Najim. Ha caído casi una naranja. O algo así al terreno de juego. Se ha retirado ya Hartson. Va a sacar Najim para Higuera. De nuevo Najim. Aragón, que bien ha controlado ahí Aragón. Parlour con él. Ahí defendiendo bien la posesión de la pelota. Muy bien Santi Aragón, pero ahora no tiene con qué jugar. Muy difícil ahí encontrar espacios. Se había metido en fuera de juego Higuera. Aunque intentó sorprender a Siman. Ahora es el Arsenal el que está
cerrando con sus dos líneas de 4, los 4 defensas y los 4 centrocampistas, los espacios al Zaragoza. Va a sacar el fuera de juego que ha señalado el árbitro de Higuera, Siman. Y ahí va Poyet. Ha sacado la pelota Poyet, un saque de banda favorable al Arsenal. Va a sacar Dixon. Dixon para Linigan. Linigan hacia Hartson. Hartson con el balón. Se va de Cáceres, se ha llevado a todos. Hartson y Merson. Ha sacado Belsué el remate de Paul Merson. Debajo de los palos sacó Belsué el remate de Paul Merson a los 14 minutos. Vamos a ver, muy bien ahí Hartson. No llega el guardameta Cedrún y sí Belsué, que es quien ha sacado bajo los palos. La final está abierta. Ahora es cuando los dos equipos están buscando el triunfo. Va a sacar Siman. Aguado. El balón para Schwartz. Schwartz hacia Wright. No llega Aguado. Muy bien, se cruzó ahí Cáceres. El balón para Cedrún. 15 minutos del segundo tiempo. Empate a 0 en el marcador. Pero la final se está jugando en estos momentos de esta segunda mitad. Dixon. Ha cortado Najin el balón que iba hacia Hillier. Aragón ante Parlour. Tremendo el trabajo que está haciendo ahí Parlour para frenar a Aragón. Belsué, se le fue un poquito el balón, ha cortado Morrow. Pardeza. Y siempre Suárez. Siempre Soto. El saque es para el Arsenal, dice el juez de línea. Va a sacar Morrow. Morrow hacia Wright, muy bien Aguado. Poyet. Schwartz con él, deja para Snyder. Le ha quitado el balón Hillier. Aquí no puede mirar nadie a otro lado. La Higuera, perdón, no a Snyder. Hay que estar muy atentos porque ellos son rapidísimos a la hora de ir a buscar el balón. Están animando, como ven, a todos los hombres del Arsenal desde el banquillo. Paul Merson. Ha habido falta de Belsué. Vamos a ver la falta de Belsué a Paul Merson. Y de nuevo va Tony Adams, Linigan, Wright, Hartson. Va a lanzar Merson. Todos los hombres moviéndose, intentando despistar. Es Adam siempre el que va a intentar buscar. Ahí va, el segundo palo. El balón se lo quedó ahí. Vemos, observen. Siempre va hacia el segundo palo, hacia Tony Adams. Y ahí están Adams, Cedrún, que fue quien finalmente se quedó con el balón. Todos siempre intentan arrastrar hacia adelante a los defensas para que venga Adams desde atrás. Eso normalmente lo suele hacer Wood, el sancionado que hoy no puede jugar. Y ahí vuelve el capitán al centro de la defensa. Golpea ya Cedrún. Poyet con Linigan. Merson. Vamos a ver si no deja despertar al Arsenal de Zaragoza. Wright. Ha tenido 15 minutos brillantísimos el Real Zaragoza al comienzo de este segundo tiempo. Ahora parece que vuelve a tomar sitio y posesión del balón el Arsenal. Hillier. El centro de Hillier. Ha golpeado en Najin. Saca Cáceres. Despeja Najin. El balón para Dixon. Aragón. Controló bien ahí Aragón. Para Belsué. Pardeza.
Pardeza. Viene Higuera. También lo intenta Sneijder. Linigan ante Sneijder. Muy bien la acción individual de Sneijder ante Linigan. Ahí ya se cerró demasiado Sneijder. Debe intentar el centro buscando a Pardeza o a Higuera. Hay saque de banda para el Real Zaragoza. Víctor Fernández llama a García San Juan. Llama a García San Juan. Va a hacer el primer cambio el Real Zaragoza en unos instantes. Estamos en el minuto 19. Sigue el 0-0 en el marcador. Y aquí está el momento clave del partido. El disparo de Aragón fuera. Durísimo el disparo de Aragón. Se dice que puede haber tocado Seaman. La verdad es que no, si tocó muy ligerísimamente. Vamos a ver si se ve en la repetición, porque el disparo iba durísimo y el balón apenas ha cambiado de trayectoria. Puede haber tocado con los dedos Seaman, pero ni el árbitro ni el juez de línea lo vieron. Sigue el 0-0 en el marcador. No dejan las aficiones del Arsenal y del Real Zaragoza que decaigan los ánimos y las formas y el juego de sus equipos. Ha habido falta de Belsué y va a haber tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Belsué por esa falta ante Wright. Ahí lo vemos. Y ahí van de nuevo el capitán Tony Adams, este es el hombre amonestado, a buscar el balón que Palmerson y Suárez van a poner cerca de la portería. Está esperando el Zaragoza para hacer el cambio en función de cómo se resuelva esta falta o después de que se saque la falta. Va a ser Suárez el que toque. Ha intentado el disparo directo, tiene un poderosísimo disparo con esa pierna izquierda Stephen Suárez. Y ahora ya sí va a hacer el cambio Víctor Fernández. Vamos a ver a quién retira para que entre García San Juan. Ha puesto la pelota en juego el Arsenal. Hillier con él Higuera. Ha enviado fuera de banda Higuera. No se percata el árbitro de espaldas que están solicitando el cambio. Suárez el que ha tirado. Ha sacado Solana. Parlour. Se quejan que puede haber golpeado en el brazo de Higuera el balón. En cualquier caso, el árbitro o no lo vio, si lo vio, pensó que era involuntario el contraataque del Zaragoza. Sneijder, Pardeza y Belsué. Belsué con el balón, Morrow frente a él. El balón para Wright. Ha enviado fuera de banda Aguado. Ahora sí va a haber cambio, va a retirar a Higuera. Se va Higuera y entra García San Juan. Primer cambio en el Zaragoza. García San Juan por Higuera. Minuto 22 del segundo tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Esto lo que va a provocar es que adelante un poquito, que pueda adelantar un poco su posición Poyet. Vamos a ver dónde se coloca. Efectivamente García San Juan se va a poner en la parte derecha por delante de Belsué. Y ahí está Poyet, que ha saltado con Linigan. El balón para Sneijder. ¡Qué golazo de Sneijder! ¡Qué golazo acaba de marcar Sneijder! ¡Qué disparo! Ni se enteró Seaman. ¡Qué golazo acaba de marcar Sneijder a los 22 minutos de este segundo tiempo! Sneijder acaba de marcar a los 22 minutos de este segundo tiempo. ¡Qué golazo impresionante! Vamos a ver ahí la jugada. Ahí el disparo de Sneijder. El 1-0 para el Zaragoza a los 22 minutos de este segundo tiempo. Impresionante el disparo de Sneijder. Ahí nada puede hacer el guardameta Seaman, sorprendido por un lado y al mismo tiempo imposible de llegar a ese balón. Ahí están celebrando el golazo de Sneijder. El 1-0 para el Zaragoza a los 23 minutos ya de este segundo tiempo. Víctor Fernández indicando a sus hombres que sigan metidos en el partido, que no bajen la guardia
y Snyder solicitando el apoyo y los gritos de ánimo de los seguidores. Se adelanta el Zaragoza en el marcador. Ahí vean cómo celebran los seguidores del Real Zaragoza este golazo de su delantero centro Snyder, que este es el 8º gol que marca en la Recopa. Y ha marcado 9 Wright, está dejando su sello también Snyder, 8 goles en esta competición. Hillier, hay que seguir manteniendo el sitio, la posición y el juego del Real Zaragoza, que ha logrado lo más difícil, adelantarse en el marcador. Cortó Najim. El balón le llega a Linigan. Linigan hacia Parlour, con el Solana. También Najim. Ha tocado Najim el balón. Schwartz. Hay falta de García San Juan a Schwartz, y Víctor Fernández de nuevo hablando con Pardeza, que toquen. Ahí ven los gestos con las manos de Pardeza, que toquen, que no se dediquen a despejar, porque lo importante en el Zaragoza es tener el balón y tocar. Atención al lanzamiento que puede intentar desde ahí Esbaro, hacer una jugada de estrategia el Arsenal. Ahí va Schwartz hacia Tony Adams y hacia Linigan, y muy bien Xavi Aguado, ese balón para Cedrún. Está indicando Cedrún a todos sus hombres que salgan. 25 minutos del segundo tiempo, el Zaragoza por delante en el marcador. García San Juan juega para Belsué. Aragón, de nuevo Belsué. Ahí tienen que empezar a tocar y a sacar la pelota, a no perderla al Zaragoza. Hubo falta y una acción peligrosa de Tony Adams a García San Juan, un plantillazo, que es lo que ha señalado el señor Ceccarini. Aragón, juega Aragón para Snyder, va a intentar llegar Snyder. Linigan frente a él. Intentó ahora el túnel Snyder, no lo consiguió, y ahí ahora muy bien Aragón para cortar ese contragolpe del Arsenal. Saque de banda para el Arsenal. Va a sacar Dixon. Dixon para Hillier. Cáceres. Snyder y Schwartz. Y el que ha cortado Linigan. Hubo falta de Snyder a Linigan. Hay que tener cuidado a la hora de cortar las acciones de juego para no ver las tarjetas amarillas y dosificar el esfuerzo del Zaragoza a partir de ahora. Merson, Cáceres, impresionante el segundo tiempo que está haciendo Cáceres, y ahí ha levantado la bandera al juego de línea, muy justito, y además casi saliendo de su campo. Estaba Snyder ahora. Se ve en el aspecto tan bonito e impresionante, lleno del Parque de los Príncipes. Y ahí está Víctor Fernández con el doctor Villanueva, cuando Poyet ahí intentado obstaculizar, y lo ha conseguido, a Tony Adams en ese salto. Está haciendo un trabajo impresionante, no me canso de repetirlo, Gustavo Poyet. Y ahí Víctor hablando con Pardeza. Va a atacar Cedrún. El balón de Cedrún. Ha tocado García San Juan. Morrow. De nuevo García San Juan. Pardeza. Balón al suelo. Enseguida están fuera de juego Snyder. Hay que ver el suelo, le pase la pelota. ¿Cómo puede levantar la bandera un juez de línea internacional en una jugada como esta? ¿Cómo puede levantar la bandera un juez de línea internacional en una jugada como esta, cuando Belsué se ha hecho un autopase y Snyder está saliendo? Muy mal ahí el árbitro y el juez de línea. Y ahí ha empujado ligeramente Schwartz a Belsué. Va a sacar Seaman. Ya prácticamente dedicándose a enviar balones largos al área el Arsenal,
García San Juan y Morrow. Muy bien, ahí ha peleado García San Juan esa pelota. Tony Adams. García San Juan. Adams para Hillier. Harson y Cáceres, cambiado fuera de banda. Está muy encima, muy pendiente Cáceres de John Hartson. Muy bien, de nuevo Cáceres. García San Juan. Snyder. Cambió Snyder hacia Pardeza, ha cortado Dixon. Hillier hacia Wright. Va a llegar Anto Cedrún. Muy bien, Cedrún ahí. El veterano guardameta del Real Zaragoza. Una garantía. No, una desgracia la lesión de Juanmi, que estaba fenomenal, jugando muy bien. Pero Andoni Cedrún, que estaba haciendo una temporada magnífica hasta que fue expulsado en la Liga, en Barcelona, a la vuelta del partido contra el Feyenoord. Ahí lo expulsaron en Barcelona, salió Juanmi, lo hizo tan bien que no había vuelto a jugar hasta hoy Cedrún. Pero es un profesional impresionante, Andoni Cedrún. Y ahí está, hoy jugando la final. García San Juan. Pardeza. Poyet. García San Juan, Belsué. Belsué para Pardeza. No está preciso Belsué en los pases. Está perdiendo ahí algunos balones. Este de Pardeza y antes otro a Poyet. Solana, el que ha cortado ahora. Schwartz y Aragón frente a él. También sale ahora Poyet. Dixon. 30 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el Zaragoza por 1-0. Solana ante Parlour. Merson. Y acaba de empatar el Arsenal. Entre Wright y Hartson. Acaban de conseguir el gol del empate. La jugada del Arsenal entre Hartson y Wright. Los dos celebrando el gol. Vamos a ver finalmente quién ha hecho el remate. Parlour. Le favorece ahí el balón. Merson el que centra. Y yo creo que ha sido Hartson el número 9. Yo creo que no ha sido Wright. Vamos a verlo de nuevo. Ahí están los dos. No ha sido Wright. Ha sido Hartson el que ha conseguido el gol. No es Wright, sino Hartson, a los 31 minutos, el que acaba de empatar el partido. Es Hartson, efectivamente, como pone aquí en el rótulo, el que acaba de empatar. 1-1 en el marcador, minuto 31 del segundo tiempo. Bueno, pues ahí está de nuevo. No tiene que venirse abajo el Zaragoza, como no ha hecho el Arsenal cuando le han metido a él el gol. Y debe seguir intentándolo, y seguro que lo va a conseguir porque está jugando muy bien. Snyder, García San Juan, Belsué, Najin. Va a intentar llegar García San Juan y Morrow. Qué fallo infantil ahí ahora de García San Juan. Insisto, ahora lo importante es que después de haber ido por delante en el marcador, cuando te empatan, que el Zaragoza no decaiga y no se venga abajo. Será muy importante también el apoyo de sus seguidores, como lo han tenido los del Arsenal de los suyos cuando ha ido perdiendo. Aguado es quien ha cortado. Snyder con Morrow. Hay falta de Snyder. Ha caído ahí con Tony Adams. Está recriminando Ceccarini que tenga cuidado, es verdad, hay que pelear por el balón, pero hay que tener cuidado, no hacer daño, al contrario, evidentemente. Ahí va Poyet con Merson, le despejó Aguado. Schwartz, de nuevo Aguado, abre para Najin. Pero de nuevo se han ido arriba los hombres del Arsenal. Dixon. Muy bien el lateral Dixon ahora. El balón para Cedrún. Vamos a ver.
Si Aragón, Najim, García San Juan y Poyet logran volver a hacerse con el centro del campo. Ha habido falta ahora de Tony Adams a Snyder. Ahí está Poyet con Linigan. Le ha hecho falta. Ha aplicado la ley de la ventaja al árbitro porque le ha ido el balón a Seaman. Le ha hecho falta a Poyet a Linigan. Y aquí en el Parque de los Príncipes sigue el empate a 1 en el marcador entre el Real Zaragoza y el Arsenal. En juego la Recopa Europea. Cáceres, Barlow y Najim. Ha ido Cáceres con Hillier. Poyet, Aragón. Aragón de nuevo para Poyet. Aragón, Poyet. García San Juan. Ha hecho falta a Wright. Y la preocupación ahora en el rostro de Víctor Fernández. Va a sacar a Fernando Cáceres. Cáceres para Aragón. García San Juan ante Morrow. Continúa García San Juan con el balón. Pardeza. Pardeza fuera. Buscó el disparo el capitán del Real Zaragoza. Se le ha ido y abrió el balón con el efecto al golpear con el exterior de su pie. Va a sacar Seaman. Vamos asistiendo a una segunda parte impresionante, digna de una final europea entre el Real Zaragoza y el Arsenal. Ha sacado Najim. Hay falta, no, al revés, dice el árbitro, falta de Snyder. No sabía nadie lo que había señalado el colegiado, solo él. Ahora le ha señalado la falta a Snyder. Es Dixon. El balón ha golpeado en Aragón. Poyet. Poyet hacia Snyder. Snyder con Linigan. Adams saca para Morrow. Morrow hacia Wright. Cortó Aguado. Hartson. Hillier. Hillier hacia Wright. Wright y Belsue. El centro de Wright. Saca el balón Najim. El balón para Hillier. Insiste el Arsenal. Hay saque de banda para los ingleses. Dixon. 36 minutos del segundo tiempo. Sigue el 1-1. El centro de Hillier. Ha despejado muy bien Belsue. Están metidos muy de atrás los centrocampistas del Real Zaragoza. Dixon. Hay que controlen los despejes el Arsenal. Hay falta de Solana a Parlour, el hombre que de una forma involuntaria lesionó a su propio compañero Martin Keown cuando finalizaba el primer tiempo. Va a lanzar Schwartz. La falta. Y de nuevo Tony Adams, Linigan, Wright, Hartson. Todos ellos dentro del área. Ahí va Schwartz. El balón de Schwartz lo ha sacado Cáceres. Va a controlar Dixon. Ahora es Aragón quien ha cortado. Aragón para García San Juan. Se lleva muy bien García San Juan. Más adelante está solo Pardeza. Merson ha controlado antes que llegara Belsue. Y es Morrow. Poyet. Aguado. Muy bien ahí. Aragón para García San Juan. Y viene ahora Belsue para Snyder. Snyder va a Pardeza. Snyder, Pardeza. Y penalti. Penalti. No ha señalado nada el italiano Ceccarini. Han derribado clarísimamente a Pardeza. ¿Cómo debe ser un penalti para el señor Ceccarini? Observen la jugada. Se adelanta Pardeza y lo barre. Lo barre Merson, y hay tarjeta amarilla para Aragón por protestar. ¿Cómo debe ser un penalti para el señor Ceccarini, que ha visto tarjeta amarilla a Aragón por protestar? Increíble.
ahí vemos de nuevo la jugada. Pardeza con el balón, viene Emerson y lo derriba. No, Dixon. Bueno, Pardeza, que también se dirige al árbitro abriendo los brazos como diciendo que qué tienen que hacerle a uno para que le señalen un penalti, cuando está solo delante del portero y va a disparar y lo derriban. Porque si dijéramos que podía sacar alguna ventaja Pardeza, si no lo derriban él podía haber disparado. Despejó ahora Solana, una dificultad más. Ahora hay 3 hombres en fuera de juego del Arsenal que añadir para intentar ganar una final europea, esta que acaba de sufrir el Real Zaragoza. La jugada en el minuto 39. Seaman con el balón. Vamos a entrar en los 5 últimos minutos del partido. Y la afición que acompaña al Real Zaragoza cantando este partido lo vamos a ganar. Ya saben ustedes que al término de los 90 minutos el marcador se mantiene en empate. Habrá una prórroga de 2 tiempos de 15 minutos. Juega Dixon hacia Hartson, con el balón directamente fuera. Lo ha enviado Parlour. Ray Parlour, que ha enviado la pelota muy desviada. Bueno, pues estamos en los últimos minutos del partido. Un partido que si hay que definirlo por algo ha sido sobre todo por el segundo tiempo. En el primero ha sido un partido muy de tanteo, sobre todo por parte del Zaragoza, que como novato y aspirante al título ha estado mucho más pendiente de no cometer ningún error en su sistema defensivo que en ir a buscar el gol, cosa que ha hecho decididamente a partir del comienzo de la segunda parte. Muy bien los primeros 25 minutos del Real Zaragoza, que marcó un golazo Snyder. Logró rehacerse el Arsenal, que empató en el 31, y ahora ya estamos en el 41 cuando se va a lanzar esta falta. Lo va a hacer Schwartz y Merson, con los que están junto al balón. Schwartz puede golpear directamente desde ahí. Efectivamente lo ha hecho mal y desviado. Marcó un gol no en esa posición, pero bueno, prácticamente desde esa distancia contra el Sampdoria cuando estaban eliminados, prácticamente finalizando el partido. Ahí está Paul Merson dirigiéndose al entrenador Stuart Houston. Hay falta de Tony Adams a Poyet. Balón para el Real Zaragoza. Colla Aragón, Snyder, García San Juan, muy bien en la jugada de García San Juan. García San Juan fuera. Muy bien ahí García San Juan en esta jugada. El balón se le fue un poquito desviado. Va a atacar Seaman. En estos instantes los dos equipos muy pendientes de no cometer un fallo, porque ya un gol sería definitivo. Faltan 3 minutos para el final del partido. Merson, muy bien Belsué. Belsué, están Pardeza y Snyder arriba. Pardeza, fuera por Snyder. Fuera de juego de Snyder. 5 del Arsenal, 8 del Real Zaragoza que han marcado, y Snyder, que no está muy contento con las decisiones, o por lo menos con las intervenciones del juez de línea, que le ha tocado un ataque. Ha señalado falta de Hartson a Cedrún, el señor Ceccarini. Ahí vemos la falta. Y ahí les llegarán los gritos de Zaragoza, Zaragoza, de los 17.000 aficionados que están aquí en el Parque de los Príncipes. Ha cortado ahora Aguado.
Aguado, García San Juan. El balón para Seaman. Va a saltar de nuevo Aguado. Muy bien con Wright. Poyet. Najin de nuevo para Poyet. Poyet juega con Pardeza. Pardeza y Dixon. El centro de Pardeza, el balón para Seaman. Adelantó a Poyet. No sé si se ha caído mal. Se ha hecho daño ahí Poyet en este intento de ir a por el balón que le enviaba Pardeza. No sé si ha chocado a lo mejor con el guardameta Seaman. Sí, ahí. Se golpea con el hombro de Seaman. Vamos a verlo de nuevo. Ahí llega tarde, se adelanta Seaman y golpea con su cabeza en el hombro del guardameta del Arsenal. Estamos en los últimos instantes ya del partido. Sigue el empate a 1. Vamos a ver, un gol ahora sería definitivo. Como les decía, hay falta de Hillier a Pardeza. Ha cortado Hillier de esa manera el contraataque del Real Zaragoza. Y ahí estamos, ya a punto de cumplirse el minuto 90, el 45 del segundo tiempo. El Zaragoza con el balón. Toca Najin hacia Snyder. El balón para Aragón. Hillier se le ha echado encima y le ha hecho falta. Era muy buena la intención de Aragón hacia Snyder, pero había que hacerlo muy rápido, muy fuerte, porque si no se le podían adelantar los defensas. Ya se ha cumplido el minuto 45. Se jugará lo que añada el señor Ceccarini. Ahora nada, vamos a la prórroga. Final del partido, el público con una cerrada ovación. Bueno, no hace más que mostrar el agradecimiento a los dos equipos, que sobre todo han hecho una fenomenal segunda parte. Una pena que después de adelantarse el Real Zaragoza en el marcador no haya podido mantener ese tanto. Ahí vemos algunas de las acciones de un Real Zaragoza que salió muy decidido en el segundo tiempo a ir a por el balón. Veíamos ese primer lanzamiento de Pardeza, esta jugada a la que no llega Snyder. De nuevo ahí la acción de Merson que saca Belsué bajo los palos. El golazo de Snyder a los 22 minutos. Impresionante el golazo, el disparo de Snyder. Y después la jugada en la que un centro de Parlow lo remata Hartson, no Wright, que lo ha celebrado como si fuera suyo. Ha sido Hartson. No sé si está en condiciones nuestro compañero Juan Antonio Ciria en la zona no del campo, porque está totalmente y absolutamente prohibido. Si podemos entrar en comunicación con José Antonio. Mientras seguimos viendo las imágenes, ya saben ustedes que hay unos minutos de descanso, de intento de primero que descansen los jugadores, luego de recuperación. Ahí está el remate de Hartson, Joe Hartson. Es su primer gol esta temporada en la Recopa de John Hartson en esta final. Me dicen que ya sí está en condiciones de entrar Ciria. Efectivamente, están en los vestuarios, pero es imposible acceder al terreno de juego, ni siquiera de daños. En cuanto a paso... Perdona, si puede salir un poco... Sí, es que desde ahí hay algunos problemas de sonido, sí. Exacto, sí. Comentaba que es totalmente imposible ni siquiera cruzar 2 metros más allá hacia el terreno de juego, porque hay una seguridad impresionante y no nos dejan acercarnos para hablar con nadie, ni siquiera con los jugadores suplentes del Real Zaragoza. Muy bien, gracias. Ya te estamos viendo en imagen ese lugar donde estáis Juan Carlos Rivero y tú, que para que se sitúen un poco los espectadores, están como unos 10 metros hacia adentro, desde el terreno de juego hacia los vestuarios. Bueno, en cualquier caso, ahí estamos viendo a los jugadores del Real Zaragoza. Primero les estaban relajando los cuidadores, los masajistas, todas las personas que están en el banquillo, y ahora Víctor Fernández les reclama a todos, mientras los seguidores no deben bajar en ningún momento la guardia. Sus gritos de ánimo son importantísimos
en estos instantes. No deben bajar, insisto, la guardia. Ha sido primero una enorme ilusión el golazo de Snyder, una gran decepción, pero están jugando, hay que recordarlo, frente al campeón. El gol de Hartson. Está don Juan Antonio Samarán junto al señor Heiner, el secretario general de la UEFA, y ahí está Víctor Fernández. Por sus gestos es fácil deducir lo que le está diciendo a sus hombres: hay que tocar, mover, echarle muchos ánimos, muchas ganas, mucha fuerza, porque lo pueden conseguir. Lo puede conseguir el Real Zaragoza. Ahora sus hombres se están dirigiendo hacia el fondo. Ahí están los que están en el banquillo también, todos dirigiéndose hacia la zona donde están los seguidores del Real Zaragoza, para que les animen, porque ellos van a seguir dando todo lo que saben y pueden. Así pues, vamos a prepararnos para jugar la prórroga. 2 tiempos de 15 minutos. En el juego la Recopa de Europa, una competición que ya han ganado 3 veces el Fútbol Club Barcelona y una vez el Valencia y el Atlético de Madrid en el fútbol europeo. Busca el Real Zaragoza unirse a ellos, consiguiendo el título esta noche aquí en París. El Atlético de Madrid la ganó frente a la Fiorentina en 1962. El Barcelona en el 79 ante el Fortuna Düsseldorf. El Valencia en el 80 ante el Arsenal. El Barcelona en el 89 frente al Sampdoria. Y el Barcelona frente al Standard de Lieja en el 82. Va a comenzar la prórroga. Atención, va a poner de nuevo la pelota en juego. El Arsenal a la izquierda de sus imágenes. Wright y Harson junto al balón. Al Real Zaragoza, a Víctor Fernández todavía le queda la posibilidad de hacer un cambio más de jugadores de campo. Recuerden que salió García San Juan por Higuera a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando acaba de comenzar la prórroga de la final. Es Dixon el que envía hacia Harson. Wright y Aragón quien le ha quitado el balón. Najim. Deja Najim para Snyder. Juega Snyder con Aragón. Cambia Aragón hacia la posición de García San Juan. Ha cortado Morrow. El balón para Paul Merson. Merson hacia Wright. Ahora ya no intentan jugar mucho no lo han hecho casi nunca el Arsenal, y ahora mucho menos. Lo que busca son balones largos a Wright y a Harson. Cuando ha habido falta de Fernando Cáceres. Ahí vemos cómo llega tarde. Hombre muy hábil, Ian Wright. Va a sacar Paul Merson. De nuevo Linigan, Adams, Wright, Harson. Y Adams siempre al segundo palo. Ha estado ahí seguro Andoni Cedrún. Saque de Cedrún, lo ha cortado Parlour. El balón de nuevo para él. Parlour con la pelota. El autopase le da ventaja a Najim, que además deja que salga el saque de banda para el Real Zaragoza. Cedrún con la pelota. Hay que dosificar bien los esfuerzos ahora en la prórroga. Ahí va el balón de Cedrún buscando a Gustavo Poyet. Le ha empujado claramente Linigan. Es la falta que ha señalado el señor Ceccarini. Ahí lo vemos. De nuevo, siempre buscan el punto de apoyo en el hombro contrario. Tanto Tony Adams como Andy Linigan en los saltos. Y Aragón es quien va a sacar la falta. Adelanta Aguado para apoyar a Poyet y a Snyder, pero Aragón desde ahí puede buscar también un disparo directo. Solo está Schwartz entre él y la portería y el balón. Ahí está. Ha parado bien Seaman. Es mucha la distancia. Estamos ante un gran portero, David Seaman, al que le han marcado 10 goles, 11 con el de hoy
en esta edición de la Recopa. No llega Wright ni tampoco Fernando Cáceres. El balón de Cáceres, toca ahora Poyet, Schwartz, de nuevo Poyet, Sneijder. Sneijder y Schwartz, acompañan a Jim. Finalmente ha sido Schwartz el que ha enviado fuera. Salía demasiado ahí Sneijder en esas acciones en la zona de medio campo. Solana, le ha quitado el balón Parlour. Se va Parlour de Solana, tiene que venir Cáceres. Muy bien, una vez más Cáceres. El balón para Dixon. Dixon para Morrow. Parece que al Arsenal se le da mejor jugar hacia esta parte. Lo hizo también en el primer tiempo, cuando ejerció su dominio. Merson. El balón de Merson golpeó en Aguado y llega a Cebrún. En la primera parte, cuando el Arsenal jugaba también hacia esa portería, fue cuando dominó el partido, como parece salir haciendo en este comienzo de la prórroga. Aragón buscó ahí la vaselina, el sorprender a Seaman era muy difícil, sobre todo por la precipitación con la que tuvo que hacerlo. No porque estuviera mal la posición ni tampoco la del portero, sino porque lo tuvo que hacer muy precipitado, muy rápido, y no pues, tenía la precisión suficiente para un golpeo de esas características. Es Belsué quien sale con el balón. Belsué hacia Sneijder, entre los dos centrales. Muy bien, Sneijder, fuera. Ahí con Linigan y con Dixon. Logró un control difícil ahí Sneijder. Ahí lo vemos de nuevo. El disparo que se le va alto ahora a Sneijder, que ha metido un golazo, como todos ustedes recordarán, pero el Zaragoza necesita otro para ganar la Recopa. Vamos a ver si en el transcurso de la prórroga es capaz de conseguirlo. Estamos seguros que sí, tiene jugadores y fútbol para ello, pero enfrente está nada más y nada menos que el actual campeón. 5 minutos de esta primera parte de la prórroga. Juega Schwartz. Schwartz para Dixon. Harson. Muy bien, Aguado, adelantándose a Paul Merson. Sneijder. Sneijder para Poyet. De nuevo Poyet, muy bien para Sneijder. Siguen Pardeza y García San Juan. Y es Dixon el que ha tocado córner. Es el primer córner de la prórroga. Ninguno de los dos equipos ha lanzado ninguno en el segundo tiempo. Lanzó 2 el Zaragoza en el primer tiempo, 1 el Arsenal. Este es el tercero del Zaragoza en el partido. Va a sacar Najim, todo el Arsenal excepto Wright dentro de su área. Ha sacado Najim para Pardeza, de nuevo Najim. Najim, muy bien, qué remate de Xavi Aguado que ha sacado Seaman. Qué paradón acaba de hacer Seaman. Qué paradón, demostrando su enorme calidad. Un remate dificilísimo de Xavi Aguado. Y el paradón impresionante de Seaman a los 6 minutos de esta primera parte de la prórroga. Espléndido el remate de cabeza y la intervención del guardameta. Ahí está de nuevo el Zaragoza. Belsué. Belsué para Aragón. Sneijder. Sneijder. Hay falta de Tony Adams. Ahora, lo más importante ahora en estos momentos, sobre todo en las prórrogas, es las acciones individuales. Ya es muy difícil hacer buenas jugadas, mover el equipo de atrás a adelante. Las combinaciones son enormemente difíciles. Ahora lo importante son los hombres. Y el Zaragoza tiene hombres que ahí arriba pueden aprovechar. También lo puede hacer Wright o Paul Merson en el Arsenal. Pero ahora está el partido en manos de los jugadores, sobre todo de los mejores jugadores, de los que más calidad tienen, sobre todo arriba. Porque es muy difícil elaborar jugadas. Atención a Aragón, de nuevo el lanzamiento de la falta. Ahí va Aragón, arriba se va a ir. Se le están yendo muy altos los lanzamientos a los hombres del Real Zaragoza hasta el momento. Pero en cualquier caso es que hay que buscar
las escuadras para sorprender y para batir a Seaman, no aquí ahora, pero sí para que Snyder le hiciera ese golazo, el disparo que tuvo que hacer pegado al palo y muy cerca de la escuadra para lograr batir a David Seaman, porque el cabezazo de Xavi Aguado era de gol y lo ha sacado el fenomenal guardameta del Arsenal. Pardeza y Linigan, Adams, Pardeza, rodeado de 3 hombres, como ven. Ahora es importantísimo, insisto, van a ser importantísimos Snyder, Pardeza, las llegadas de Gustavo Poyet, y tendrá que estar muy atento el Zaragoza a Wright y a las posibilidades de llegadas de Paul Merson. Najim a la Pardeza, el despeje de Hartson, que ha dejado prácticamente solo arriba a Wright. Cáceres, el balón más difícil que le ha puesto Cáceres a Cedrún, que ha sacado muy bien. De nuevo Fernando Cáceres hacia Snyder. Snyder se ha elevado muy bien ahora sobre Adams. Pardeza, Snyder ha querido devolver y le ha empujado Linigan, estaba el árbitro de frente. Ha empujado, la ha golpeado cuando intentaba irse para hacer la pared. Pardeza. Ahí vamos a ver cómo le paró con su brazo Linigan para evitar el desmarque y el balón que le podía llegar. Ahí están de nuevo. Vamos a ver ahora. Parece que Aragón, después de que no le ha ido bien hasta el momento, desiste del lanzamiento. Y es Poyet el que ha colocado el balón. Normalmente el que lo coloca es el que lo golpea. Es Poyet el que va a efectuar el lanzamiento de la falta. Ahí va Gustavo Poyet. Contra la barrera. El disparo de Poyet. Pardeza con Dixon, saca un buen centro ahí Pardeza, Morrow, Poyet, muy bien Snyder, que rápido estuvo también Seaman. Las pruebas ya saben ustedes que no son muy constantes, pero hay acciones muy bonitas y además que pueden ser definitivas por el momento en el que se producen. Morrow ha enviado directamente fuera. De nuevo el partido vuelve a estar en el aire, es decir, ahora el que sea capaz de hacer un gol es probablemente cuando se va a decantar la final. Se le ha echado encima Parlow a Bien, señoras y señores, hemos tenido otro corte eléctrico en nuestra posición de comentarista. Parece que ahora ya sí vuelve
a llegar. Les ruego a los compañeros de la unidad móvil o de Madrid que nos confirmen que vuelve a llegar la señal desde el Parque de los Príncipes. Efectivamente, ahora me confirman que vuelve a llegar. Lo único que ocurre es que ahora sí nos hemos vuelto a quedar sin imagen en el monitor. En cualquier caso, lo importante es que les llegue a ustedes. Estamos en el minuto 13 de la primera parte de la prórroga. Sigue el empate a 1 en el marcador, y si a ustedes les llega la imagen, yo voy a seguir desde aquí. Ahora ya hemos vuelto a recuperar también la imagen en nuestro monitor. Ahí está el Zaragoza con el balón, es Belsué. No llega Poyet a hacerse con el balón, y es Paul Merson el que abre para Dixon. Dixon continúa con el balón, el lateral del Arsenal. Ha querido enviar a Parlour, ha cortado Solana. Poyet para Najin. Ahí debe aprovechar ahora a tocar el Zaragoza para que ya no pueden presionar los hombres del Arsenal como lo han hecho durante todo el partido. Aragón con el balón de Snyder. Snyder juega con Poyet. Poyet para Belsué. Hay saque de banda para el Real Zaragoza. Último minuto del primer tiempo de la prórroga. Sigue el empate a 1 en el marcador. Ahí está Víctor Fernández, que no decae en ningún momento de transmitir órdenes a sus hombres. Lo importante sabe que es estar ahí encima de ellos y al contraataque que inicia Hartson. Hartson para Parlour. Parlour le está pidiendo Wright, están fuera de juego. Además de que Parlour había enviado mal, estaban fuera de juego, ya no pueden bajar a la velocidad que requiere. Observen ahí el fuera de juego de Wright, era clarísimo. Además que Hartson le había enviado el balón muy mal. Ya es muy difícil hacer un esfuerzo físico para intentar cortar un contraataque. Ahí está Cedrún enviando hacia Poyet, que definitivamente ha adelantado un poco más su posición para intentar llegar al área. Ha cortado Aguado. García San Juan y Paul Merson. Final de la primera parte de la prórroga. Ahora ya saben ustedes que no hay descanso teórico, aunque los jugadores evidentemente vienen a buscar sobre todo líquidos. Lo que se permite es cambiar de campo, pero también hay que ser ahí permisivos. Y esta ha sido la jugada de la primera parte de la prórroga. El remate de Xavi Aguado y la fenomenal intervención de Seaman a los 6 minutos ha sido esta jugada. Las prórrogas viven de jugadas aisladas, no pueden ser otra cosa. Van a cambiar de campo y ya vamos a los 15 y definitivos minutos. Si sigue el empate, pues vamos a los lanzamientos desde el punto de penalti. Ahí están los suplentes del Arsenal. Ese es el banquillo que estamos viendo ahora. Recordemos que el Real Zaragoza solo ha hecho un cambio, García San Juan por Higuera. El Arsenal tuvo que hacer los dos al comienzo del segundo tiempo por las lesiones de Keon y de Winterburg. Va a comenzar la segunda parte de la prórroga. Esta es la portería del Zaragoza hacia sus seguidores cuando mejor ha jugado el Zaragoza. Vamos a ver si eso también se produce ahora en la segunda parte de la prórroga y definitivamente consigue el triunfo en la Recopa. Belsué. Si nunca han escatimado un esfuerzo, tampoco lo van a hacer ahora, muchísimo menos ahora los hombres del Real Zaragoza. Merson. Va Merson, ha cortado muy bien Aguado. Estuvo rápido ahí Morrow y más listo que García San Juan. Parlour. El disparo fuera. Se enfada Dixon, que había hecho un sprint de 50 metros. Ahí lo ven. Para nada, cuando estaba totalmente solo. Se ven ahí como viene el lateral a la izquierda de sus pantallas. Y se enfada cuando Pablo envía ese balón, busca el disparo en vez de dárselo a él. Porque un esfuerzo de eso a estas alturas es tremendo. Ahí va Poyet con Linigan. Parlour, la pelota no ha salido y se la envía a Cedrún. Y aquí el que se da una carrera no hace más que recriminárselo al que se queda parado. Pero el que se queda parado se vuelve de espaldas porque no quiere saber nada. Ahí va ahora Adams.
Hay saque de banda para el Real Zaragoza. Va a sacar Belsué. Hacia Pardeza. Morrow con él. García San Juan. García San Juan a Pardeza. Pardeza con el balón. El centro de Pardeza lo ha despejado Linigan. Está ahora Aragón. Un Schwartz. Se lleva la pelota a Aragón. Cómo pelea el sueco, impresionante el trabajo físico, aparte de que técnicamente es un grandísimo jugador. Stefan Schwartz, 26 años, primera temporada, llegó del Benfica, ha marcado 3 goles en esta edición de la Recopa, en los 7 partidos que ha jugado. Este es el octavo. Toca Aragón directamente a las manos de Seaman. No pudo llegar Snyder. Ahí vemos de nuevo la jugada. No puede Snyder anticiparse al guardameta Seaman, que de nuevo gana metros para intentar llevar el balón pues casi al área de Cedrún, donde se lo reclama Hartson. Ahí va Hartson con Aguado. Cáceres. Están muy bien Cáceres y Aguado en la zona central de la defensa del Real Zaragoza. Ahí va Snyder con Linigan. El balón para Seaman. Y ahora Sparlow con Solana. Poyet se ha recuperado para el Real Zaragoza. Nallín, hay falta favorable al Zaragoza. Aragón con el balón. García San Juan, que balón más difícil y qué bien. Pero Morrow ha estado rápido y le ha hecho falta luego a García San Juan. Ha estado rápido. Morrow también en esta acción. Muy buena técnicamente de García San Juan. Va a sacar Seaman. El balón de Seaman lo controla Hartson. Salido favorecido en ese rebote y ha sido Belsué el que ha enviado a córner. Es el segundo en total del Arsenal, que envía a todos sus hombres altos arriba. Lo ha hecho durante todo el partido, ahora mucho más. Linigan, Adams, Hartson y Wright, los 4 en busca de ese balón que lanza Paul Merson. Muy bien ahí Cedrún, aunque le hizo falta Linigan. Nallín, el que se lleva ese balón ante Schwartz. Sigue Nallín, que viene, está marcándose García San Juan. Snyder para Pardeza, no esperaba Pardeza tan pronto la pelota. Dixon, Morrow, Paul Merson. Muy bien Belsué. Muy bien el lateral del Real Zaragoza. Belsué para Snyder. Se ha adelantado Hillier. Adams, Merson. Fernando Cáceres. Tendrá que, efectivamente, tendría que ir a por el balón. Y Stuart Houston dándole rápidamente a sus hombres la pelota. Ha habido falta ahora de Aguado. Ahí tuvo que hacer falta Aguado. El entrenador quiso poner rapidísimo el balón en juego y para aprovechar que había muy pocos hombres del Zaragoza en defensa. Y ahora es el Zaragoza el que tiene el balón de nuevo en saque de banda en campo del Arsenal. Ahí está, muy bien de nuevo Belsué. Belsué, no llegó Poyet a hacerse con el balón. Y saca ya Seaman para Dixon. Linigan. No llegó Nallín, Parlor y ahora Solana. Saca Solana para Nallín. Hay saque de banda de nuevo para el Zaragoza.
Solana. Y hay falta de Parlour a Solana. Eli, Óscar y Loreto son los 3 hombres que todavía tiene Víctor Fernández. Puede darles la posibilidad de entrar si fuera necesario en el partido. Hay falta de nuevo a favor del Zaragoza. 7 minutos se van a cumplir del segundo tiempo de la prórroga. Como es lógico, los dos equipos muy cansados. Y ahí va Najim buscando a Poyet. No llega. Es muy difícil ya hacer saltos en buenas condiciones, no digo ya desmarques. De ahí que haya que buscar, pues eso, llevar el balón al área y no solo tener un acierto, sino poder aprovechar algún fallo de algún defensa como consecuencia del cansancio. Linigan para Dixon. Dixon, Cáceres y Aguado. El balón para Poyet, arriba Snyder y Pardeza. Hacia Snyder va el balón, corta Linigan. Dixon. Ha tocado la pelota en Najim. Hay saque de banda para el Arsenal. Se ve ya en los rostros. Ahí está Harson ha cortado a Aguado. No llega a Poyet. Y lo hace Linigan. Schwartz. Abre Schwartz para Morrow. Morrow, right. Aguado con él. Morrow y muy bien Belsué. Muy bien Belsué. Saque de puerta. Primero para cerrar a Morrow y ahora va a entrar Heli. Va a hacer finalmente el cambio. Víctor Fernández va a dar entrada a Heli. Vamos a ver a quién retira. A Najim. Va a retirar a Najim para que entre Heli. No es Najim, es García San Juan. A García San Juan, el hombre que entró por Higuera. Entra Heli, ha quitado a García San Juan para poner a Najim en la banda derecha, en la parte derecha, y Heli en la banda izquierda. Ahí está Snyder, ha cortado Morrow. Hillier para Wright. Lo buscan una y otra vez los hombres del Arsenal. La verdad es que hasta cierto punto hay que entender ciertos nervios, pero vamos, Wright encima que baila por los balones en esas condiciones, luego sale rebotado, ¿no? Ha indicado el saque de puerta al señor Ceccarini. Y va a sacar a Cedrún. El balón de Cedrún. Intenta llegar y lo ha conseguido Najim. Belsué. Hay saque de banda para el Arsenal. Y estamos ya en el minuto 10 de esta segunda parte. 4 minutos y medio para el final. Ya saben que iremos a los lanzamientos desde el punto de penalti. Hay saque de banda para el Arsenal. 5 lanzamientos. Serie de 5 lanzamientos. Si sigue el empate, pues luego ya uno para cada equipo hasta que uno falle. Les recuerdo 2 cosas, 2 detalles, que si se llega. 1, el Zaragoza ganó la Copa en lanzamientos desde el punto de penalti. Otro, que el Arsenal se clasificó para la final en los lanzamientos del punto de penalti ante el San.
Bien, parece que volvemos después del corte. Volvemos a estar de nuevo con ustedes. 11 minutos y 40 segundos. Minutos y 40 segundos de esta segunda parte de la prórroga. Les estaba contando eso, que el Zaragoza, una cosa a tener en cuenta, ganó la final de Copa al Celta el año pasado en los lanzamientos desde el punto de penalti, y el Arsenal se clasificó para la final a ganar al Sampdoria en los lanzamientos del punto de penalti. Seaman paró 3, eso hay que tenerlo en cuenta. Ojo al guardameta del Arsenal, que paró 3 de los que lanzaron los hombres del Sampdoria. Pero también otro aspecto a tener en cuenta, no aspecto en sí, pero sí un dato, cuando es Wright quien tiene el balón, el centro de Wright, el balón le llega a Aragón para Geli, este está fresco, puede darse una buena carrera, ahí lo va a intentar Geli, lo ha cerrado muy bien Parlow, impresionante, la fuerza de Parlow después de tantos minutos. Estamos prácticamente a 2 del final. Cuando va a sacar esta falta Solana. Evidentemente hay que enviar a todos los hombres hacia arriba. El balón también cerca del área. Ahí están Poyet, Snyder. Poyet ha tocado muy bien. Pardeza lo tiene en su bota. Pardeza, Najim. El balón lo cortó como no Schwartz. Paul Merson hacia Wright. Atención a la velocidad de Wright. Cedrún, muy bien, porque no podían llegar Xavi Aguado al cruce, muy bien Cedrún. Los nervios de los últimos instantes, donde, insisto, ahora ya lo más importante es no tener un fallo. Si hay que jugárselo a los penaltis, se lo juegan. Hartson ha enviado fuera Cáceres, saque de banda que va a hacer Morrow. Y ahí va Tony Adams a buscar un posible remate de cabeza, que no le ha llegado porque ahora puede aprovecharlo el Zaragoza. Cáceres, ahí está Schwartz una y otra vez a parar el contraataque y hacerse con el balón. Impresionante el sueco, qué pedazo de jugador. Ahí el que envía Paul Merson directamente fuera. El saque para Cedrún. Aquí prácticamente no se añade nada, es decir que estamos a 45 segundos del final. A 45 segundos del final, ya menos. Va a sacar Cedrún. Y ahí tienen a los seguidores del Real Zaragoza. Y este es Stephen Schwartz, que ha hecho un partidazo impresionante. Gol de Najim en el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Najim, todos al campo. Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo, impresionante. El Zaragoza ha marcado el gol en el último instante. Tendrán que salirse del terreno de juego, pero es que eso es imposible pararlo. Qué balón ha enviado Gallín, qué cara se le ha quedado Seaman, porque eso hay que tener, bueno, primero la decisión de hacerlo, segundo la fuerza, la habilidad. Bueno, observen, y se mete Seaman con el balón dentro de la portería. Esa era la portería, lo habíamos dicho al principio, donde el Zaragoza podía conseguir el triunfo. Detrás de esta portería estaban sus seguidores. Ahí está el gol que le va a dar un instante de la prórroga, y lo ha conseguido Najim. Ahí lo vemos de nuevo, 14 minutos de la prórroga, el disparo y el gol de Najim. Final, el Zaragoza, el Real Zaragoza, campeón de la Recopa de Europa, ha ganado por 2-1 y ha destronado al actual campeón, al Arsenal de Inglaterra. Al actual campeón, lo que le da más mérito aún, haber conseguido este triunfo. ¿Y de qué forma lo ha conseguido? Impresionante, no se puede ganar una final con más emoción como lo acaba de hacer el Real Zaragoza. De ahí que imaginamos que lo mismo que están viviendo los 17.000 aficionados que han venido, lo mismo que estamos viviendo todos los que estamos aquí con el Real Zaragoza, en Aragón y en toda España, habrá sido un salto de júbilo cuando Najim ha hecho esto. Primero hay que tener capacidad para hacerlo, pensarlo en ese momento. Es decir, es que es impresionante todo. Ya hacerlo en cualquier minuto de un partido es dificilísimo, pero hacerlo
después de una prórroga y en el último minuto, cómo hay que pensar, qué rapidez de reflejos hay que tener para ver eso. Y observen el gesto de Gustavo Poyet, llorando de emoción, como mucha gente más lo estará haciendo en estos instantes, en el que el Real Zaragoza acaba de proclamarse campeón de la Recopa. Ahí está una vez más este gol. Todos los goles se recordarán, se recuerdan normalmente todos los goles decisivos, pero este que acaba de meter Najim quedará en la mente y en la retina de todos los aficionados al fútbol españoles, sobre todo de los aficionados del Real Zaragoza. Un golazo de Snyder. Primero abrió el camino del triunfo, el mazazo del gol de Harson a los 31 minutos y luego el golazo de Najim. Esto además le da una plaza más al fútbol español en las competiciones europeas de la Recopa. El Zaragoza, de las Copas de Europa, el Zaragoza jugará la Recopa ya seguro, y esa tercera plaza que ocupa en la Liga correrá un puesto para la Copa de la UEFA. El Atlético de Madrid ganó en el año 1962, el Barcelona en el 79, en el 82 y en el 89, el Valencia en el 80 precisamente al Arsenal y en los lanzamientos desde el punto de penalti. Ahora el Real Zaragoza inscribe su nombre junto a ellos en esta, la segunda competición europea. Ahí están todos los hombres del Real Zaragoza que se han ido detrás de esa portería donde se encuentran sus seguidores a festejar el triunfo. Lo mismo que no festejan, pero sí agradecen los jugadores del Arsenal a sus seguidores el apoyo que han recibido durante todo este tiempo. No sé si desde el terreno de juego o desde algún lugar, tanto Juan Carlos Rivero como Juan Antonio Ciria pueden entrar en comunicación con nosotros, pero sí van a poder hacerlo una vez que los jugadores del Real Zaragoza recojan la Copa de Campeones. Ahí están los seguidores del Real Zaragoza, cómo no. Sí, adelante. Estamos con Víctor Fernández, superando todas las pruebas que pone la UEFA. Vamos a ver si podemos hablar tan solo un segundo. Víctor, ¿es este tal vez el día más feliz de tu vida? Sí, es una noche impresionante, sobre todo por todos los que han venido aquí, por los que se han quedado. Detrás de un equipo y una ilusión había un pueblo que estaba esperando que fuéramos campeones de Europa. Hemos merecido ganar el partido mucho antes, ¿no? Pero es una final brillantísima para meter un gol en el último segundo. Antes del partido estabas emocionado con los hinchas del Zaragoza. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento orgulloso de mi equipo, muy orgulloso de mi afición. Se lo brindo a toda la gente, a mi familia, a mi abuela que me estará escuchando y a toda la gente. La verdad es que ha sido maravilloso. ¿Qué sucede, Víctor? Que hay que ganar siempre en el último minuto, siempre tiene que ser muy disputado las finales del Zaragoza. Bueno, pero hemos merecido antes. En los peores momentos nuestros han sido a continuación del gol, desgraciadamente para nosotros, pero el equipo ha reaccionado luego y bien. Gracias, Víctor, hablaremos después con él con más tranquilidad. Bien, efectivamente, porque ahora tienen que ir al podio para recibir con sus jugadores la Recopa. Ahí están, siguen felicitándose. Subirá Miguel Pardeza para recoger la Recopa Europea de manos de Lennart Johansson. Suben los jugadores del Arsenal primero a recoger su medalla de subcampeones de esta edición de la Recopa. Han sido sin duda un grandísimo equipo, un grandísimo rival para el Real Zaragoza y sobre todo porque eran los actuales campeones, lo cual, insisto, les da mucho más mérito. Qué grandísimo jugador Stephen Suárez, que acaba de pasar a Bright, que le han frenado muy bien tanto Xavi Aguado como Fernando Cáceres, y ahora, una vez que pasen los suplentes del Arsenal, el gran momento para el Real Zaragoza. Los seguidores del Real Zaragoza, impresionante el ejemplo de deportividad, están gritando Arsenal, Arsenal, y los jugadores del Arsenal agradeciéndoselo, lanzándoles aplausos y besos a los seguidores del Real Zaragoza que están gritando el nombre de Arsenal, Arsenal.
ahora no, ahora ya, ahí está Miguel Pardeza recibiendo la Recopa de Europa. Miguel Pardeza levanta la Copa de Campeones que acaba de ganar el Real Zaragoza. Belsué con él, después Aragón, tras Aragón García San Juan. Van pasando uno tras otro recibiendo sus medallas entre el clamor de sus seguidores. Solana, ahora Aguado tras él. Vale. Ahí está Aguado, Najim. Tras él va a tomar la copa Fernando Cáceres. Este es Loreto, que estaba en el banquillo. Andoni Cedrún, un magnífico cierre de una fenomenal temporada, truncada por esa expulsión y el gran momento de Juanmi, pero ha sabido estar ahí el veterano y gran guardameta en su momento. Higuera, ahí está Geli ahora, Óscar, tras Óscar Gustavo Poyet, Snyder y José Francisco Bellman, el hombre que ha estado como segundo guardameta, por la lesión de Juanmi. José Francisco Bellman, y ahí van los hombres del Zaragoza a aplaudir ahora a los seguidores del Arsenal. Yo creo que este es el gran ejemplo, además del juego que han dado hoy los dos equipos, los del seguidores del Zaragoza, ahora animando y gritando el nombre de Arsenal, los jugadores del Real Zaragoza yéndose hacia donde estaban los del Arsenal también para agradecerles su comportamiento. Ahí están ahora todos posando en esta parte baja de sus imágenes, los seguidores del Real Zaragoza gritando campeones, campeones, con sus jugadores, sus técnicos, sus dirigentes, todos ellos celebrando este gran triunfo. Ya era hora que el fútbol español volviera a conseguir algo importante en el Parque de los Príncipes, que parecía agafado. Desde aquella victoria por 1-0 frente a Alemania, el golazo de Maceda, que nos llevó a la final de la Eurocopa, que luego se perdió aquí con Francia. Aquí habían caído el Real Madrid 2 veces, ha caído el Fútbol Club Barcelona, cayó luego la selección nacional en la clasificación de la Eurocopa del 92. Es que no ganábamos uno, hasta que ha llegado el Real Zaragoza y ha ganado con todos los honores esta final de la Recopa. Juan Carlos, no sé si estás en condiciones, te veo por ahí con Belsué, podemos entrar con él. Vamos a ver si Juan Carlos Rivero pudiera entrar con Belsué, no sé si está saliendo al aire. Vamos a ver a nuestros compañeros de la unidad móvil. Juan Carlos Rivero está hablando con Belsué. Espero que esté saliendo sus palabras. Strikes that probably Naeem dreams about, and unfortunately for David, you know, it was just, it must have been 50 good yards. But David, in fairness to us, has got us into the final. Stuart Huiston, el entrenador del Arsenal, haciendo el flash interview tras el partido, mientras los jugadores del Zaragoza y los ven siguen en la parte donde están sus seguidores celebrando este histórico triunfo para su equipo. Una fiesta en París del Real Zaragoza, que, como les decía, venía hoy a entrar en la historia, les decía al principio que venía a entrar en la historia del fútbol europeo. París, una ciudad que estaba ansiosa, e incluso el fútbol europeo, de ver a este Real Zaragoza, que está situado tercero en el Campeonato Nacional de Liga y que ha sido inolvidable el momento, y este Najim, que en ese instante final, tras 119 minutos de juego,
ha sido capaz de ver la posibilidad de realizar esa acción. Mentalmente es impresionante. Y luego realizarlo ya, bueno, es que no sabe uno qué decir para valorar lo que ha significado esta acción de Najim. Ahí está Víctor Fernández de nuevo dirigiéndose a Belsué, a sus jugadores. Parece que haciendo gestos Víctor al presidente, al señor Solans, que baje del palco. El veterano presidente del Real Zaragoza, para posar con sus jugadores y con su entrenador con la Recopa de Europa. Vamos a ver si le permiten pasar al señor Solán para que llegue al podio donde se encuentran sus jugadores. Alfonso Solán Serrano, el presidente del Real Zaragoza. Ahí lo está ayudando Víctor Fernández para que suba con ellos, y ahí le van a entregar la copa. Ahí lo tienen, al veterano presidente del Real Zaragoza, don Alfonso Solans, izado a hombros por sus propios jugadores, con la Recopa Europea en sus manos. Y los gritos de que vote Solans de los seguidores del Real Zaragoza. Ahí está don Juan Antonio Samarán, la infanta Elena, todos siguiendo estos momentos tan importantes para el fútbol español y para el Real Zaragoza, un club que fue fundado en el año 1903, pero que, tal como lo es en estos momentos, el Zaragoza nació en marzo de 1932. A partir de este momento, todo Zaragoza, todo Aragón y toda España celebrando este importantísimo y gran triunfo. También será aquí en París una gran fiesta esta noche de la plantilla y toda la gente del Zaragoza y todos los españoles que hasta aquí se han desplazado, y cómo va a ser mañana la llegada del equipo a Zaragoza con la canción de We Are the Champions. Ahí están los jugadores bailando, cantando con sus seguidores. Somos los campeones de Europa, nada más y nada menos, los campeones de la Recopa. Bellísima la imagen de todos los seguidores con sus bufandas, y hacia allá van de nuevo, todos abrazados, todos cogidos, hacia la zona donde están sus seguidores, que de aquí no se mueven, claro. Están empezando a ir tristes, lógicamente, los seguidores del Arsenal, pero los del Zaragoza no se mueve nadie. Aquí esto puede ser eterno para celebrarlo. Vamos a ver ahora. Sí, Juan Carlos, te escucho. No sé si Juan Carlos Rivero quería entrar desde algún punto del estadio, pero evidentemente los grandes protagonistas están ahí en el terreno de juego, dando la vuelta de honor, la vuelta reservada solo a los campeones, y tendremos oportunidad de seguir hablando con ellos cuando vengan hacia la zona de vestuarios después, porque Televisión Española sigue con este programa especial dedicado a los campeones. Ahí está Andoni Cedrún, el más veterano del equipo, un Andoni Cedrún que llegó al Zaragoza en el año 1984, procedente del Cádiz. Bien, señoras y señores, aunque para Aragón va a continuar la programación aquí en la 2 de Televisión Española, vamos a poner ya el punto y final a esta transmisión para el resto de España, con la satisfacción de haberles podido transmitir el triunfo del Real Zaragoza en la Recopa. Los goles de Snyder a los 22 minutos del segundo tiempo y de Najim en el último instante, en el minuto 14 de la segunda parte de la prórroga, han dado este extraordinario y grandioso triunfo al Real Zaragoza aquí en el Parque de los Príncipes
de París. Señoras y señores, que ustedes lo hayan disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros. Insisto, la programación va a continuar para Aragón a través de la 2 de Televisión Española. Para el resto, muy buenas noches desde París. Nos acompañaron ayer al Zaragoza a la Basílica del Pilar y festejaron la consecución de la... Después se abrieron camino con la copa hacia el ayuntamiento, trayecto que aprovecharon algunos para bailar una jota. La gente esperaba impaciente y por fin los jugadores salieron al balcón. Cientos de miles de personas aclamaron a los campeones, algo que no esperaban. Será el mejor recuerdo de su vida. Emilio Butragueño dejará el Real Madrid a final de temporada. Ayer, tras la reunión de la Junta Directiva, Nemesio Fernández Cuesta dio a conocer la noticia. Esta mañana el presidente Ramón Mendoza se mostraba preocupado por el tema del homenaje al delantero. A mí los homenajes que se dilatan mucho me preocupan, como el caso de Juanito, ¿no? Con la Liga del año que viene tan recargada, con la Eurocopa después en Londres, como no encontremos fecha pronto, esto es un desastre, pierde todo efectividad y pierde todo el tiempo de vida, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerlo este año, pero él lo va a decir todo, porque él tiene ideas muy claras, es su homenaje. Y por lo tanto el que tiene que hablar es él. Yo estaré con él, la acompañaré porque es uno de mis hijos deportivos más queridos. Tras el entrenamiento de hoy, Ángel Capa ha declarado que la marcha de Butragueño cerrará un ciclo dentro del club blanco. La marcha de Butragueño supone el fin de una etapa brillante, una de las etapas gloriosas. Yo creo que es una de las 2 etapas más gloriosas. La primera fue el equipo de Di Stéfano, de Puskás, de Gento, de todos esos grandes jugadores, y la segunda etapa gloriosa del Real Madrid fue la de la quinta que encabezó Butragueño. Por otro lado, Mitchell, tras los diferentes informes recibidos sobre el estado de su rodilla, ha decidido no volver a pasar por el quirófano, al menos de momento, ya que esto le permitirá acortar el tiempo de recuperación. Deciros que hoy es un día triste para nosotros, porque se marcha Arvidas Sabonis, que ha sido un jugador ejemplar durante estos 3 años, pero se ha cruzado en nuestro camino y en su vida sobre todo se ha cruzado la NBA. Así anunciaba esta mañana Ramón Mendoza la marcha de Arvidas Sabonis a la NBA. Portland será el destino del jugador lituano, equipo de mal recuerdo para el Real Madrid. El Portland para nosotros es una cosa mala, vamos, porque ya se llevó a Fernando Martín, mejor jugador de España. Luego se llevó al otro con Sabas, mejor jugador de Europa, el pobre Dražan Petrovic, y ahora se lleva Arvidas. Puede ser, es mi destino así también. No, no, ¿Quién sabe? No, cállate. Después de 6 años en España, Sabonis ha decidido que era el momento de irse. Porque después de Madrid en Europa no hay donde ir. Sí, hay 2 caminos, o vas a NBA o vas a casa, ¿sabes? Y es mi último cartucho. Si voy ahora o no voy nunca, ¿sabes? Y ahora yo me voy a poner encima de la silla para dar un abrazo. Por otra parte, se ha confirmado la continuidad de Obradovic las 2 próximas temporadas.